Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro programa y estoy muy contenta, muy bendecida por el Señor. Sé que he tenido algunas semanitas que no nos hemos visto porque no he grabado ningún programa, pues he estado con muchas ocupaciones, pero por fin hoy estamos aquí y como le había comentado anteriormente en el último programa en donde estuvimos con la profeta Linda Vargas, hoy tengo una invitada muy especial para mí. Es una gran amiga, es una hermana en Cristo, Amén. Es una sierva del Señor que también es miembro líder de nuestra iglesia y hoy tenemos el honor de escuchar el poderoso testimonio de nuestra querida hermana Selma Baiza. Selma, bienvenida a nuestro programa. Gracias, de verdad pastora. que me siento muy contenta. Es un placer, es un honor para mí el tenerte a ti aquí en mi programa. Yo sé que tú tienes un poderoso testimonio que ella en estos momentos, más adelante, estará compartiendo con cada uno de ustedes. A través de los testimonios, Dios nos habla. Amén. A través de los testimonios, quizás hay personas que están pasando situaciones difíciles, pero a través de un testimonio, quizás tú puedas decir, oh, si Dios lo hizo con esa persona, también lo puede Amén. hacer conmigo, Así porque es. los testimonios nos dan esperanza, ¿verdad, Así Selma? es. Nos dan fuerza, escuchar lo que otras personas han hecho, escuchar lo que Dios ha hecho con otras personas. Y qué bonito que hoy podemos compartir el testimonio de nuestra hermana. Vamos a hacer una oración primero, Amén. Selma, Así es. y luego entonces con más formalidad la vamos a presentar y ella entonces nos contará todo lo que Así Dios es, ha Señor. hecho en su vida. Amén. 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 Entonces vamos a orar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, mi Dios del cielo, gracias Sí, porque una vez más estamos aquí delante de tu presencia. Gracias, mi Dios amado, porque tú nos permites a través de tus medios poder traer tu palabra, Señor, y poder, Señor, testificarle a otro la grandeza tuya, mi Dios del cielo. Te pido, Dios, que cada persona que va a escuchar este video, que cada persona que va a escuchar esta transmisión, mi Dios amado, que tú le hables a través del testimonio de tu sierva Selma, Señor, a través de lo hermoso y de las maravillas que tú has hecho en su vida. Te pido que tú dirijas todo lo que se va a hacer aquí, mi Dios, que tú bendigas a nuestra hermana Selma, que tú bendigas a cada oyente que está aquí escuchando esta palabra, Señor amado. Dirige todo lo que vamos a hacer. Toda la gloria y toda la honra serán para ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor es maravilloso, Amén. El Señor es bueno. Así es. Y hoy, Selma, tú estás aquí porque tú has venido a contar tu testimonio de vida. Es el testimonio de ella, han sido sus vivencias, lo maravilloso que ha sido el Señor en el transcurso de tu vida. Entonces vamos a conocer un poquito más de nuestra hermana Selma. Como dije anteriormente, su nombre es Selma Baiza. Y Selma, ¿dónde tú naces? Yo soy hondureña, nací en Tegucigalpa, Honduras, del año 1967, pues ahora pues acabo de cumplir 58 años. Te ve bien joven. Gracias. No lo aparenta, mira, ya no sabía es que el señor, Selma, el Señor. Este es otro testimonio que y Selma tiene que decirnos, ¿verdad? Los truquitos también de belleza, porque tiene esa piel toda estirada, no tiene arrugas, y Selma siempre anda bien arregladita y bien bonita. Gracias. Para el Señor, amén. Gracias. Pues como venía diciendo, yo me crié con abuelos, porque mis papás pues tuvieron que venirse muchos años para acá a los Estados Unidos y nosotros quedamos siempre con abuelos por parte de papá o de mamá. Mi abuelo por parte de mamá en el campo fue el que yo el primero escuché hablar y conocer quién era Dios. Pues el Dios que él conocía fue lo que los abuelos de él le enseñaron, que son pues no sé si decir desgraciadamente o desafortunadamente, son los yesos, los muñecos. Sí, lo adoraban imágenes, católicos, o sea, que eran personas católicas. Eso significa que tú no naciste en el cristianismo como tal, sino que creciste bajo la influencia o conociendo lo que es la doctrina católica. Que la mayoría de nuestros abuelos, casi todos,
y sobre todo en Latinoamérica, donde hay una gran cantidad de católicos, pues eso es lo que nos enseñaron a nosotros cuando niños. Yo también cuando fui pequeña, recuerdo que mis primeras veces que yo fui a la iglesia, que conocí de Jesús como tal, fue a través de la iglesia católica. De hecho, fui bautizada, hice mi primera comunión siendo bien pequeña. Recuerdo cuando estaba pequeña que el padre, cuando me iba a dar la comunión, la hostia, él me preguntaba que si yo estaba bautizada porque yo estaba bien chiquita. Así que es algo como que bien normal en nuestra cultura, claro que, que desde pequeño nos enseñan, ¿verdad? Porque es lo que ellos han aprendido, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener un respeto hacia esas imágenes y nosotros no nos podíamos acostar sin antes orar no sé cuántos Marías, Padres Nuestros. Entonces mi abuelo nos ponía y teníamos que estarnos persinando ahí y nos enseñaba que eso era un respeto para la imagen esa. Pues así nos criamos y ya cuando yo fui creciendo, pues también íbamos a las iglesias católicas, que son esas iglesias grandes que tienen más imágenes y uno como que se queda asombrado porque cuando yo entraba pequeña a esas iglesias yo decía, wow, me quedaba asombrada, pero yo miraba esos muñecos que no se movían ni hacían nada, pero le enseñaban el respeto hacia esos muñecos. Sí, porque ellos veneran mucho esas imágenes y tienen como que un respeto y una reverencia especial por las imágenes, porque ellos piensan que a través de esas imágenes pues, están con Dios. Exactamente, y pueden recibir milagros y pueden que sabemos que todo eso pues no es así. No es el único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo. Y nosotros solamente nos postramos delante de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pues, como yo digo, el hogar católico. Después, con el tiempo, ya mis papás nos empiezan de los Estados Unidos, de Miami, a traernos para acá. Entonces, yo vine en el 1990, llegué a Miami, pues mi vida normal y lo peor que nosotros podemos hacer como cultura latina. Yo llegué y empecé a trabajar en el aeropuerto de Miami. Ahí había mucha gente cubana y los cubanos son bien idólatras de imágenes y de cosas que no son cosas católicas, sino que cosas diabólicas. Sí, como brujería. Y esto es algo, ¿verdad? Y no queremos que ningún hermano cubano se sienta aludido. Sabemos que son cosas culturales. Que igual que Haití, pues son cosas que le enseñan desde pequeño, que vienen desde sus ancestros. Ya es como que parte de su cultura, que creen mucho en lo que es la hechicería, en la brujería. Pero bendecimos al pueblo de Cuba, declaramos libertad en el nombre de Jesús. También, como es un país en donde hay dictadura, pues también en los lugares donde hay dictadura se inclina mucho al eso de la brujería y la hechicería, pero hay un pueblo cubano que también ama y adora al Señor. Sí, así es. Yo he conocido también cristianos, como usted dijo, pastora, de todas las culturas hay, pero yo estaba trabajando con la mayoría de cubanos porque si muchas personas que me van a ver o van a ver este video saben que en Miami, pues la mayoría, pues si se le dice la pequeña Cuba ahí, porque la pequeña Habana, porque es mucho cubano el que hay ahí, pero yo escuchaba a los cubanos hablar de que lo que traía suerte, que rueda coco por tu casa, pon centavitos o moneditas, chavitos en una planta para que traer la buena suerte, el dinero. Y yo escuchaba aquello y como siempre el ser humano, uno le da curiosidad. Exacto. Entonces yo dije, bueno, no era mi cultura, pero estaba escuchando y yo dije, bueno, no sería malo un dinerito extra, porque la gente ignorante, eso es lo que propensa a hacer. O sea, es muy importante, hermanos que están viéndonos, no es lo importante que usted escuche. Usted tiene que saber qué es lo que está trayendo a su casa. No puede abrir las puertas al enemigo porque entonces usted mismo está invitando al enemigo a que pase a su casa y usted le está como bienvenido y le abre la puerta. Uno tiene que tener mucho cuidado en esas cosas porque uno por ignorancia abre puertas del infierno y invita a demonios a que vengan a la casa de uno. Y esto es para mucha gente que no sabe de estas cosas. También, yo fui también criada con una madre, pues, que le gustaba mucho que le leyeran mucho las cartas.
O sea, que tú desde pequeña Sí, vienes estuvimos sí. mirando O esas sea, cosas. no había como una luz del verdadero evangelio en tu No, casa, no, en el todavía entorno no. donde tú te criaste, en el lugar de tu trabajo también. Pequeña yo miraba eso, yo miraba así, mi mamá nos decía, váyanse para allá cuando la persona que le leía las cartas venía a la casa porque no nos quería que nosotros estuviéramos pues como las educaciones de antes, el niño si no era para ti la visita tenía que estar en otro lado, Sí. pero sí venía, le gustaba que le estuvieran leyendo las cartas. Pues yo venía ya con esa cosa, ya sobre mi familia venía algo que no estaba correcto. Y pues se le abrió las ventanas al demonio, a los demonios. Entonces, pues más se lo abrí yo cuando yo vengo trabajando aquí. Los cubanos empiezan, pues yo para las navidades rodaba mi coquito también y sembraba los chavitos que no era mi cultura, porque yo no era ni cubana, pero como decían que daba suerte, pues yo venía y sembraba las moneditas. Sí. Entonces, dándole la bienvenida a los demonios sin uno saber, Sí, por ignorancia. exactamente. Porque cuando uno no sabe, pues yo era católica, pero no sabía lo que era un catolicismo, no sabía que las imágenes, o sea, no sabía nada de nada, solo decía que era católica porque mi familia era católica. Te lo enseñaron desde pequeña. Entonces, hermana Selma, luego que tú vienes acá a Estados Unidos, a la ciudad de Miami, ya a los 23 años, ¿verdad? Sí, a los 23. ¿Cómo fue quizá ese encuentro? ¿Cómo evolucionó tu vida? Yo sé que tú estuviste casada. Sí, Que en el 95 yo me caso. Okay. Conozco este muchacho puertorriqueño, nos casamos, un muchacho cristiano, bautizado. Entonces, pues ahí chocábamos. Porque él tratando de enseñarme el Dios de él y yo tratándole de imponerle el mío, porque no es que nunca, gracias al Señor, yo he sido una persona que nunca me ha gustado que la mujer esté arriba del hombre. Yo eso siempre lo he respetado. El hombre pues tiene que a la par, porque yo creo que el Señor nunca hizo ni que para el otro estuviera, pero al hombre se le tiene que respetar y yo sí, aún sin conocer de Dios, siempre yo supe, pero yo decía, no, él no me venía a poner su Dios. A imponer, a imponer su Dios. Pero no lo decía de mala manera tampoco, sino que decía, no, él no me va a imponer su Dios, porque yo también yo decía, no, no. Y él me hablaba, mira, tú tienes que aceptar al Señor, Dios de verdad que está esperando. Mire, hombre como sabía de Biblia, ese hombre sabía la Biblia, una persona con dones muy bonitos, pero desgraciadamente pues a veces no se llegan a desarrollar. Yo sé que él conmigo estuvo desde el 95 casado conmigo. Empezó la guerra entre nosotros, nunca no nos peleamos todo el tiempo, pero cuando él miraba que yo hacía estas cosas, me decía, por favor, no hagas eso. Sí, había un choque entre ustedes. Eso no le agrada a Dios. Tú no sabes las cosas que tú estás haciendo eso. Entonces yo le decía, tú con tu Dios y yo con el mío, para que estemos en paz. Déjame que yo no le hago nada a nadie. Y él me decía, ok, no le harás nada a nadie, pero Dios te está viendo y eso no está bien. A Dios no le agrada. Y créame, a las personas que están ahí atrás, algunas atrás de cámaras, algunas a lo mejor en alguna posición mía, porque aparte de que yo le decía eso a mi esposo en ese momento, siempre en mi corazón había un temor que yo, cuando él no me estaba viendo, yo decía, Señor, por favor, si yo estoy haciendo algo mal, que de verdad que yo no sé, por favor, no me lo cuentes, por favor, porque tenía ese temor. Ese temor, sí. Tenía ese temor. Y yo decía, no me lo cuentes, discúlpame, es que yo no conozco más nada. Sí, porque aunque tú quizás tenías una idea tergiversada de cómo era Dios, de cómo servirle a Dios, tú sabías que sí existía ese ser superior y que de alguna manera en tu corazón había ese temor por ese ser superior que tú le servías de acuerdo a lo que te habían enseñado. Sí, siempre la verdad, Dios tuvo cuidado de mí. De verdad que Dios cuida de todos nosotros, nos da la oportunidad. De verdad que siempre el Señor, y yo lo veo ahora viendo para atrás, el Señor siempre estuvo cuidando de mí. Nada más que estaba esperando que yo diera el salto. Pero siempre estuvo cuidando de mi vida, porque siempre estaba ese temor de que yo decía, no, Señor,
yo no sé, pero si yo estoy haciendo algo que de verdad te ofende, discúlpame. Es que de alguna manera ya el Señor te había elegido, te había sellado Amén. para un propósito. Entonces, Selma, luego que tú te casas con esta persona, que es la que de alguna manera te introduce en lo que son el camino correcto de Dios por la palabra, porque él tenía conocimiento del Señor y de la doctrina correcta. Porque estamos hablando de un tema de doctrina. ¿Cómo fue ese matrimonio? ¿Tuvieron hijos? Sí, pues a los 95 años, yo me caso con él. En el año 95. 95. A los 3 años, pues tenía problemas porque yo en mi ignorancia también todavía, yo fui madre soltera antes de casarme con él. Yo tengo un hijo el primer matrimonio que tuve en mi vida fue en el 95 que me casé. Sí, de manera formal. Claro. Entonces tú te casas y viene con caballero, con tu hijo. Con mi hijo, claro. Él me aceptó con mi hijo porque eso fue, yo le dije, si te casas conmigo, también con mi hijo. Claro. Y pues mi hijo va a estar aquí entre nosotros y va a ser, nunca lo toques. ¿Y qué edad tenía tu hijo? Bueno, cuando nos casamos en el 95, mi hijo tenía como unos 8 o 9 años. Entonces, ya estaba grandecito. Sí. Entonces, pues yo siempre le dije, para que no chocaran las cosas, le digo, por favor, nunca lo vayas a maltratar, nunca le hagas esto. Nunca, si tú pusiste tus condiciones claras, claro, como una madre responsable, te vas a casar con alguien que no es el papá de tu hijo, pero tú pues, estás también pendiente del cuidado para de tu que niño. No lo abusaran ni nada. Claro. Y a él mismo también le dije a mi hijo, si yo no estoy porque estoy trabajando, pasa esto, me lo tienes que notificar a mí. Muy bien. Eso sí, fue algo como bien, quise siempre como proteger a mi hijo. Claro. Pues entonces pues, en el 95, pues pasaron antes de esos 3 años, yo le decía al Señor, en mi ignorancia también, Señor, no quiero ser una madre soltera otra vez si yo no voy a durar, porque siempre chocábamos con eso de las religiones. Si yo voy a chocar con este hombre y él después se va a ir, no quiero ser madre soltera otra vez, no quiero. Entonces, en mi ignorancia, yo miraba que tenía pérdidas. Estaba teniendo miscarriage. ¿Cómo se le diría en español? Pérdidas de niños, estaba teniendo abortos espontáneos que no sabía por qué, porque mi cuerpo y el doctor que me miraba, ginecólogo, decía que mi cuerpo estaba bien, que no había ningún problema, que no, a lo mejor era mucho estrés. Sí. Y en lo que estas cosas pasaban, pues hubieron como 3 veces que sí me tuvieron que llevar al hospital a que me limpiaran. ¿Ok? Hacerte un legrado. Sí. Entonces, cuando le hacen esos legrados a uno, le ponen sueros. Pues entonces, cuando a mí me ponen ese suero, pues me mandan para mi casa. En uno de los abortos, me mandaron a la casa y me dijeron, no, mira, ya se perdió. Vete para tu casa, pues, a tener el reposo. Sí, entonces, pero yo ya me recuperé rápido, me fui para mi trabajo. Yo dije, bueno, me voy a trabajar. Pero entonces a mí, yo era una persona que no tenía seguro médico. Y siempre, yo trabajaba para el aeropuerto, siempre me gustó ese ambiente. Y entonces siempre que miraba un carro o no sé, de los camiones que son para la gente va y dona sangre. Entonces lo que me gustaba es que daban los exámenes de gratis. Y como yo no tenía seguro, porque todas las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos saben que es muy difícil tener muy un seguro, los seguros demasiado. Médicos. Entonces era una parte que yo podía, pues, dono sangre y me hacen todos los exámenes y estoy bien. Pues ya había sido, esta era como mi 3.ª vez que yo donaba sangre. Las otras veces había donado, pero no estaba con mi esposo. Y entonces, pues ya le dije a él, mira, voy a donar sangre para ver que todo esté bien. Me dijo él, ok, está bien. Pues yo doné sangre como siempre. Al tiempo vienen los resultados. Mi esposo en ese momento me dice, mira, ya llegaron los resultados. Le digo, ¿y qué salió? ¿Que todo está bien? Por teléfono. Me dice, pues no sé, me dice, aquí hay algo raro. Voy a empezar a buscar en la computadora qué es. Le dije, no tiene que ser nada, porque siempre, pues, yo siempre dono y me dice que todo está bien. No sé, me dice, pero cuando vengas, pues, chequeamos. Cuando yo llego a la casa,
yo lo miro como medio angustiado, como asustado. Preocupado. Sí, entonces le digo, ¿pero qué pasó? No, ven, siéntate. Y entonces en eso entonces las computadoras de eso entonces era con la pantalla, como un televisor. Sí, la pantalla sí. esa, ajá. Entonces me dice, siéntate, porque estaba buscando, me dice, fíjate, me dijo, esa rama que ellos te están mandando a decir, que es esta palabra que yo la busqué, dice que pues aquí que tú tienes SIDA. Oh, wow. Y yo me quedé. O sea, saliste positivo a VIH, sí. SIDA. Yo quería que la tierra se abriera y me tragara, porque lo primerito que se me vino a la mente fue que este hombre va a pensar de mí, que a saber con cuántas personas yo he estado. Exacto. Entonces, no, y tu vida, y después hijo. Mi hijo, es en el mismo momento, ¿y con quién se va a quedar mi hijo? ¿Con quién se va a quedar? Sí, te vino la palabra muerte inmediatamente. Sí, horrible, o sea, yo me quedé no sé cuánto tiempo que no me podía mover. En shock. Sí. Y entonces todo era, o sea, yo miraba que ya mi vida no iba a avanzar después de ahí. Pero entonces él, de lo muy nice, de verdad que se comportó como un esposo. O sea, que en ese momento, cuando él ve la noticia, él no fue a reclamarte o decir de qué pasó, cómo es que tú estás infectada. O cuidado si tú me infectaste a mí, a reclamarte. Él tomó una actitud. Sí, muy, de verdad que como un esposo. Me agarró de la mano y me dijo, pero no te preocupes que vamos a salir juntos de esto. Oh, wow. Hay que buscar más información. Sí. Entonces dice, por los momentos, dice, esta carta te manda como una recomendación y acuérdense que antes, cuando estaba lo del SIDA, eso lo tomaba muy bien hermético. Sí, sí. No es como antes, no es como ahora que le mandan para que se hagan en la misma casa. Uno tenía que ir a las clínicas. No, y había mucho tabú en cuanto al SIDA y a la forma de infectarse, porque a las personas que se sabía que tenían esa enfermedad, se les rechazaba casi como si fueran un leproso. Sí. Y sabemos que esta enfermedad no se pega tan fácil, a menos que sea a través de transfusión de sangre o sexual. O exactamente. Y que eso, pues el miedo que yo tenía, que él fuera a pensar que con cuántas personas yo había estado. Pues él de verdad que se comportó a la altura. Sí. Entonces, no te preocupes, vamos a buscar ayuda. Aquí te mandaron esto, hay un teléfono y un nombre de una persona. Hay que contactarlo a él para que él nos diga cuál es el próximo paso a seguir. Entonces digo, ok, yo esos días, hermanos, yo no comía bien, no dormía bien. Sí me dijo mi esposo en ese momento, me dijo, no vamos a decirle nada a nadie hasta que no estemos seguros de lo que está pasando. A Ariel vamos a apartarle la toalla, a mi hijo, vaso, tenedor, pues cuando yo le digo a mi hijo, mira, por favor, necesito... en ese entonces solamente tenía a tu hijo, no tenían más hijos en común. No, solo estábamos los tres, solo estábamos los tres. Entonces me dijo, vamos a apartarlo sin decirle nada. Pues yo hablé con él y le dije, mira, no sé lo que me está pasando, pero parece que tengo una infección y pues no quieren que los contagie yo a ti y a Héctor, por favor, mira, no, toma tu toalla, toma tu tenedor, toma. Y él me decía, pero ¿qué está pasando? Es un virus, no se sabe qué es. O sea, que ustedes lo manejaron con mucha sabiduría y con mucha cautela para no asustarse. Y entonces el entorno familiar. Sí. Pero por favor, Leo, no me toques mis cosas. Entonces me dijo, ok, mi hijo me dijo, ok, está bien. Contactamos a esta persona que venía el sobre, mi esposo el que lo contacta. Este señor nos da una cita para que lo vayamos a ver. Nos sienta en un escritorio y entonces dice, se presentó él y entonces dice, yo estoy aquí para ayudar a una transición. Dice, de lo que ustedes están pasando a que acepten la vida que les va a tocar ahora después el nuevo de estilo de vida. Sí. Entonces dice, para eso yo estoy aquí, para ayudarlos a aceptar eso. Y de la manera que como una persona acepta esto es volviendo a repetir el examen para que se acepten que tienen la enfermedad para estar seguro. Y que van a vivir con esa enfermedad y que van a tener que aprender a vivir con eso. Y yo todavía yo no podía creer, yo decía, es que no puede ser que esté pasando esto. Y yo, otra cosa, reclamándole a Dios. Ahí entonces tú empiezas a reclamarle a ¿por Dios. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me diste esto?
si yo, Como que el Señor era culpable. una buena hija, una buena hermana, una buena madre, una buena esposa, yo era lo mejor del mundo. Comenzaste a echarle en cara, Sí, a reclamarle a Dios. A reclamarle al Señor. A reclamarle a Dios que, de verdad, ahora que yo lo conozco, que Sí. yo digo, ¿qué culpa tenía él? Y yo era todas las noches reclamándole, mi hijo se va a quedar sin madre por tu culpa. Mi hijo se va a quedar sin madre por tu culpa. ¿Cómo es posible que tú eres un Dios amoroso? ¿Y cómo es posible que esto esté pasando? No puede estar pasando, no lo puedo creer. Y en ese entonces mi esposo me decía, en vez de reclamarle, pídele. Exacto. ¿Por qué no vienes y lo buscas? Órale, háblale. Y yo le decía, es que yo no sé qué más decirle. No, tú estás reclamándole. Pero de verdad, Selma, que en ese entonces tu esposo pues actuó de una manera muy madura. Sí, muy sabia. Y muy sabia, de verdad que yo digo que el Señor, Señor estuvo ahí presente en todo ese proceso. Claro que sí, yo sí creo que el Señor lo usó a él para que yo viniera, pues que de verdad quien me empezó a mí a enseñar el Señor fue él. Sí. Pues yo no conocía nada de él. Entonces me decía, ¿por qué en vez de reclamarle tanto al Señor no buscas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué llámalo, dile que ven, que tú quieres hablar? ¿Y para qué le voy a decir como tú me estás diciendo si todas las noches yo le digo y yo no escucho que me hable? Pero él te va a hablar, pero no si le estás reclamando algo que dice, tú no sabes por qué tú le reclamas al Señor. Sí. Entonces, ¿y a quién más? No, tú mira, ven con humildad, háblale, pídele. Y yo decía, pero es que no, ¿cómo? O sea, yo no sabía de qué manera pedir. Entonces, luego que ya tú te enteras de esa terrible noticia que trastoca todas las partes de tu vida, no solamente tu vida física, también tu vida familiar y todo, ¿cómo tú sales de ese proceso? ¿Cómo es tu encuentro con el Señor? Pues pasaron días bien difíciles. El Señor, hicimos lo que el Señor nos dijo. La segunda prueba. Sí, la segunda prueba. En aquellos entonces se tardaban hasta 2 o 3 semanas a veces. Okay, sí. Entonces dijo, cuando yo ya tenga los resultados, yo les dejo saber. Entonces, pero yo me levantaba todos los días a ver a mi hijo y a llorar, porque yo decía, no lo voy a ver crecer. Y entonces yo lloraba, me angustiaba y lo llevaba todos los días en la mañana a la escuela y venía de la escuela a llorar. Y yo decía, es que no puede ser esto. Hasta que un día, de verdad, yo no sé de qué manera, el Señor fue yo me senté, me desplomé, estaba sin fuerzas. Un proceso muy difícil. Sí, me desplomé y entonces ahí yo solo recuerdo que hice así. Y yo me empecé a llorar, no sé de qué manera yo estaría, que en ese entonces yo sentí que el cuarto entero, yo lo sentí, porque no lo estaba viendo en ese momento, porque tenía el rostro cubierto, se empezó a transformar. Y entonces yo sentía como que el cuarto daba vueltas. Y entonces en eso yo me quito las manos y veo que el cuarto ya no era el cuarto, yo estaba como en este lado aquí y había como una montañita no grande. Yo miraba las 3 cruces. Oh, wow. Yo miré las 3 cruces. O sea, y tuviste la cruz de Jesús y la cruz y las otras dos. Sí, eran 3 cruces. De esas 3 cruces yo oía una voz muy suave que me decía, pero era una cosa que muy sublime, muy dulce, una cosa, y lo escuchaba bien penetrante en mis oídos y me decía, y yo oía esa voz y yo decía que tenía que llegar hasta allá, y yo traté de subir, pero de donde estaba eso eran piedras como rocas. Eran piedras lisas. Ah, okay. Lisas y no eran gruesas. Eran lisas y eran de este tamaño. Sí. Entonces yo me agarraba y me deslizaba. La voz, yo decía que tenía que llegar hasta donde me estaba llamando la voz. Y entonces, ¿cómo yo hice hasta para llegar allá? Porque hasta parecía como una gata luchando para subir hasta allá arriba. Llegar a ese lugar. Cuando yo llego hasta allá arriba, que yo me encuentro en medio de la cruz, que yo miro al Señor, Santo yo
caí de rodillas. delante del Maestro. De rodillas, y yo lo único que le dije fue: ¿por qué tú tienes que estar ahí en esa cruz si tú no eres culpable de nada? Wow. Le digo: ¿por qué, Señor, si tú no tienes culpa de nada? Y el Señor con sus brazos extendidos, y el que me pregunte, de verdad no sé cómo, en este momento si me preguntan cómo lucía su rostro, no sé, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que tenía unos ojos que hablaba. Con la mirada que él me estaba tirando, era como que me amaba. Eso es lo que yo le miraba, puro amor. Irradiaba amor, puro ternura. amor. Ese es nuestro Jesús. Me dijo, si yo no bajo de aquí, es por ti. Ay, wow. Dios. Gloria Pastora. A Dios. Oh, wow. Pastora, cuando él me dijo encuentro eso. Tan hermoso. Tuviste un encuentro con Sí. el Jesús de la cruz, el que pagó por los pecados. Así como ella tuvo ese encuentro, también tú puedes tener un encuentro con el Maestro. Él fue a la cruz por el perdón de nuestros pecados. Como él le dijo a Selma, si no bajo de aquí, es por ti. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y de verdad que yo me siento muy demasiado bendecida, porque no me merezco que él haya venido él personalmente a buscarme. Si yo veniera a los pies de él sin ningún testimonio, como ahora que yo estoy dando este testimonio, que ojalá que vengan muchas personas y puedan tener este encuentro que yo tuve. Poderoso. Yo me siento demasiado bendecida, porque él mismo, como dice también, que el verdadero pastor deja las 99 y va por la una que se le escapó. Así es nuestro y Dios. Así yo siento que él vino por mí a buscarme. Y él da su vida por las ovejas. Amén. Así, dio su vida por ti, fue. Dio su vida por cada uno de nosotros. El amor de Dios es maravilloso. Maravilloso. Llegó en el momento preciso, cuando estabas hundida, cuando sentías que ya no había salida, llorando. Tú quizás decías, Dios mío, ya no podré ver a mi hijo crecer. Así fue. No podré tener mi vida con mi esposo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a vivir esclavizada, enferma, una enfermedad. Y más en aquel tiempo que era una enfermedad con tanto tabú. Voy a ser la rechazada. Y cómo el Señor vino a su encuentro. Sí, pues yo le digo que eso fue aleluya, que cuando, gloria a Dios, cuando yo abrí los ojos después de que él me dijo eso, que él me dijo, no bajo de aquí por ti, yo me agaché a llorar, y de repente él me regresó para atrás a mi apartamento. Pero de cuando él me regresa para atrás, cuando yo me levanto de ese mueble, hasta yo creo que yo estaba hasta en el piso, porque de verdad que yo me siento que me puse las manos, o sea, porque es que eso fue que yo lo viví, y yo me levanté y yo sentí el corazón una felicidad, una tranquilidad, una paz. Yo quería salir gritando y decir, Dios vive, Dios existe, Él te puede salvar, Él nos ama, Él está aquí para perdonarnos. Bueno, yo lo único que hice fue que salí corriendo y le moví la cama hacia mi esposo. ¡Ay, Héctor! Y él se levantó, ¿qué pasó? Y entonces le digo, pero es que Jesús estuvo aquí. Y él, oye, ¿estás bien? Jesús estuvo aquí, Jesús habló conmigo, Jesús me dijo que yo no tengo nada, me dijo que yo estoy bien. Entonces me dijo, mira, a lo mejor es que no has dormido bien, estás teniendo, dice, porque mira, y él me dijo, siendo una persona que sabe mucho de Biblia, él me dijo, no hay una persona que se le pueda parar al Señor y quedar viva. Entonces yo le dije, yo sí lo miré, y él habló conmigo. Entonces yo lo miré. Y tú de oída había escuchado de Dios, pero ahora tus ojos lo ves. Tú tuviste un encuentro con el Señor. Amén. Así un encuentro fue. Que nadie te puede decir que yo lo escuché por ahí o escuché el testimonio de otra persona. Es que tú lo viviste, tú sabes en el Dios en quien tú crees. Amén. Porque tuviste ese encuentro personal con Él. Y así mismo el Señor quiere tener un encuentro contigo. Si tú no conoces a Dios, mira, si tú estás pasando una situación difícil, de enfermedad, de cualquier situación familiar, lo que sea, si estás en el mundo, si tu vida tú sientes que no tiene sentido, si estás metido en los vicios, en la droga, en el alcohol, si estás en la prostitución, no importa
importa. El Señor está, mira, con los Así brazos es. Amén. extendidos, Así es. esperando tener un encuentro Amén. contigo. Así es. Porque Él está Él pagó por Así los es. pecados de cada uno Así de nosotros. mismo, Y como así lo como dijo. lo hizo con nuestra hermana Selma, así como lo hizo conmigo, Amén. también el Señor lo quiere hacer contigo. Así es. Pues después de eso, que una persona que sabe tanto de Biblia y me dijo, no hay nadie que lo pueda ver y quedar vivo. Eso como que chocó ahí conmigo. Sí. Yo dije, yo lo acabo de ver. Pero bueno, a los 2 días después de eso, llaman a mi esposo y dicen, mire, ya están los resultados aquí. Pero él ya me había dicho, entonces el Señor te dijo que tú no tienes nada. Claro que ya él me dijo que yo no tengo nada. Entonces yo sé que yo estoy sana. O sea, que en el encuentro que tú tuviste Sí. con Jesús, Él también me dijo que yo no tenía que nada. tú no tenías nada. Porque Él me dijo, yo no bajo de aquí por ti. O sea, Me porque dijo, Él te estaba diciendo tu enfermedad, como dice la palabra, por sus llagas nosotros fuimos así fue. curados. Porque me Aleluya. acuerdo que Él me dijo, no bajo de aquí por ti. Y me dijo, tú no tienes nada. Y después eso, como digo, volví para mi apartamento. Sí. Yo me levanté porque no estaba sentada, yo caí de rodillas de frente de él. Después entonces llaman a mi esposo, le dicen, pues ya tenemos los resultados. Le dijo, ok, ¿y qué salió? El hombre le dijo, mire, no se los podemos dar por teléfono porque esta es una noticia muy delicada. Necesito que ustedes vengan acá. En persona. Sí. Entonces le dijo él, ok, ¿podemos ir ahora? Sí, sí pueden venir. En una luz que estábamos esperando, mi esposo me cogió del brazo y me dijo, ¿estás segura? Yo le dije, aunque me dijeran que eso está positivo, a mí Jesús me dijo que yo no tengo nada y yo le creo a él. Entonces dijo, ok. Entonces seguimos parando este señor. Él dijo, pasen adelante, siéntense. Agarró el sobre y él hizo así, dice, pues desafortunadamente alguien se equivocó. No son los exámenes suyos. Usted no tiene nada. Así como me lo dijo el Señor, tú no tienes nada. Me dijo, usted no tiene nada, se equivocaron. Entonces yo lo quedé viendo a mi esposo y le dije, ¿qué te dije que Jesús me dijo? Entonces él se quedó maravillado, sí, sorprendido. No tenía palabras para de expresar. qué hablar. Sí, pero yo sí le dije, Jesús me lo dijo que no tenía nada. Y entonces como el señor era un americano que no entendía por lo que estábamos hablando, sí. Entonces le cogió el sobre y entonces eso se quedó así. Nunca lo hablamos. Después con el tiempo sí, porque tengo una familia pues que estoy luchando con ella. Sí. Sí, yo les he dado mi testimonio a mi familia, les he dicho, estoy luchando y seguiré luchando mientras tengamos vida, pues eso es lo que nos queda. Solo hay que dárselo al Señor, dice, todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, como dice su palabra, traer a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y de verdad que yo le creo al Señor. Y no es la primera vez que me lo ha demostrado. Y yo, cuando ya no puedo con ellos, que les he dado de testimonio, que les he dicho las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, yo le digo, Señor, son tuyos. Y como hago también de venirme a donde Job, que Job cuando estaba pasando ese proceso sí, de enfermedad, donde perdió todo. Y antes de pasar ese proceso, aún sin saber lo que a él esperaba, dice que él, lo que más me gusta de Job, que dice que él siempre le pedía al Señor, Señor, si están haciendo algo en contra tuya, esto, el otro, ten misericordia, sin saber lo que los hijos estaban haciendo, pero él pedía por sus hijos. Sí. Y desde que yo leí esa frase en Job, eso es lo que yo hago siempre por mis hijos. Señor, si mis hijos te están fallando, si mi familia te está fallando, ten misericordia, Padre Santo. Es una palabra muy fuerte y tiene muchos significativos. El que tenga misericordia el Señor. Hay que llamarlo a misericordia porque nosotros no sabemos en lo que nuestros hijos andan. Entonces hay que cubrirlos, hay que pedir misericordia al Señor, porque si el Señor tiene misericordia, mire, no hay quien se venga contra su familia. El Señor va a ser una pared fuerte que no va a dejar que el enemigo pase de donde el Señor no lo deje pasar. Pero hay que cubrirlos y pedir por ellos, no cansarse. Yo siempre pido por mis hijos que son bautizados, que conocen, porque después de que tuve, pues, esto es otra historia que ahorita venimos y hay espacio para contar, porque son muchos testimonios
que yo tengo Esta en mi mujer vida. es un testimonio vivo. Cada vez que hablo con ella me dice, no, todavía ayer estuvimos conversando y me da otro testimonio. Dios mío, Aleluya. Selma, pero tu vida es un testimonio de verdad. Pero fíjate, Selma, cómo el enemigo te dio un diagnóstico de sí. muerte. Ujú. Pero vino Jesús, mire, Amén. canceló en el Aleluya. nombre de Jesús Así es. ese diagnóstico y vino Dios a darte vida. Y así el Señor quiere hacerlo Amén. contigo. Así es. Tienes un diagnóstico de muerte. Hoy el Señor te dice, yo estoy aquí Amén. para darte vida en el nombre de Amén. Jesús. Aleluya. Y cancelamos todo diagnóstico Ahora, de enfermedad sí, Dios. en el nombre poderoso de Jesús. Así Queda es. cancelado ahora Dios. por el poder de la palabra y por la Así es. sangre de Así Cristo, es. que es poderosa. Amén. Aleluya. Después de eso, pues mi esposo quería pues tener hijos. Sí. Y entonces empezamos a intentar a tener hijos, a querer tener hijos, pero porque ya habíamos tenido por unas cuantas pérdidas. Las pérdidas, sí. Ya habíamos tenido 3 hubieron 3 que me limpiaron, Okay. pero no sé de cuál de esas. De una que me mandaron para mi casa me mandaron nada más que a abortar a mi casa, no me mandaron a limpiarme ni nada. Yo estaba bien mala, unos dolores horribles que estaba teniendo. Fui a una clínica del gobierno que no cobran mucho, y la persona que me miró ahí, eran unos dolores horribles como por 3 meses. Yo con esos dolores ahí bien feos en el vientre, y la señora esta que me miró me dijo, mira, ¿dónde fue que te dijeron del aborto que fueras a tu casa? Le dije, en este hospital. Me dice, tienes que regresar allá, me dice, porque ellos tienen que limpiarte, me dice, lo que te dejaron ahí. Otra cosa, el enemigo, como siempre. No sé qué habían dejado ahí adentro porque la señora no me explicó. Me fui rápido, ella puso algo como una receta, algo como una receta parecía, Okay. algo escrito. Me dijo, lleva esto, llega a la emergencia, da esto, y así fue, di eso y rápido. Me pusieron anestesia y todo, y a limpiarme. Porque parece ser que por eso que no estaba teniendo para poder salir embarazada. Para poder tener hijos. Y algo estaba obstruyendo sí, ahí. obstruyendo. Entonces, como tampoco después de que me limpiaron, sí se me quitaron dolores, no salí embarazada. Y yo decía, Dios mío, y yo, miren, yo pedía oración, sabiendo, otra cosa que les aconsejo mucho, porque me pasó a mí, pero hay que poner la palabra en práctica. Y declararla con nuestra boca, con fe, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Yo llamaba a todas las personas, hasta las radios, ay, por favor, pueden orar por mí, que quisiera quedar embarazada, y mucha gente orando, hasta que un día llegó mi esposo y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu fe? No, vamos a orar. Y él puso la mano en su vientre, no, tú puedes, tú tienes. Y empezó a declarar la palabra. Sí. Entonces, pero, de verdad. Sí, porque había cierta infertilidad. Sí. No, o sea, dice, no. Sí salías embarazada, pero los niños no se quedaban, no se desarrollaban. Sí. Y de verdad que tuve limpios, que me limpiaron, fueron 5, pero en la casa yo tuve más. Para mí yo creo que fueron como unos 8 o 9 niños. Y también en mi ignorancia, que yo decía, si yo me voy a quedar como madre soltera, no quiero tener niños, no quiero tener hijos, porque yo ya conocía del Señor, pero siempre a veces como a uno que le da el miedito. No, y está el proceso de transformación, de conocer más la palabra más de Dios, del Señor, quitarnos nuestra vieja mente para darle una mente renovada también, y nueva. Mire qué cosa pasó también, pastora, es que el enemigo es tremendo. Yo ya llevaba si yo en el 95 me casé con este hombre, en el 98 conozco del Señor, empezamos a tener, ya él ya no era aquel hombre de verdad que venía con palabra, con esto, con lo otro, porque él ayudó mucho a mi familia. Ese hombre él hablaba y todo el mundo calladito. Pero entonces él es un hombre, para ya entrar más de lleno en ese proceso, que estuvo ahí contigo, se portó muy bien, pero ¿en qué momento comenzó el matrimonio a romperse, a quebrantarse? ¿Qué pasó ahí? Después de que nosotros tenemos a la beba, que también eso fue un testimonio tremendo porque casi la pierdo. Yo sangré de mi hija. ¿A tu hija la segunda, verdad? No, bueno, es de hijos la segunda, sí. Pero de mi matrimonio la primera. Okay. Porque yo tengo mi hijo mayor. Okay. Entonces cuando mi hija nace, ella nace en el 2000,
ya mi hijo pues nació en el 86, yo creo que tenía, no sé cuántos años tenía mi hijo ya estaba grande. Entonces ya tienes a tu primera hija de tu matrimonio. De mi matrimonio, que nació en el 2000, ya cuando debería el matrimonio estar más unido, entonces empiezo yo a ver que mi esposo es el que empieza como que ya no ir a la iglesia. Se comenzó a enfriar. Sí, ya no traía la palabra a mi hijo, porque leía la palabra a mi hijo. Sí, se empezó no sé, se empezó o sea, en vez de estar más para enseñar a su hija, fui yo la que yo no le fallé desde que yo le entregué mi vida al Señor, no me aparté Sí, que de alguna manera es su rol de sacerdote del hogar, de estar pendiente de la vida espiritual, porque muchas veces pensamos que la principal responsabilidad del hombre es proveer a la casa alimento, techo, y sí, es muy cierto, claro que sí, aunque vivimos en un tiempo en donde ambas partes aportamos al hogar. Pero una de las funciones principales del hombre dentro del hogar como sacerdote y como cabeza de ese hogar es ser el sacerdote espiritual de su hogar, donde trae el alimento espiritual para sus hijos, para su esposa, y mantiene esa unidad. Ese hombre, ese sacerdote tiene que estar pendiente de la vida espiritual, tiene que estar pendiente de que sus hijos vayan a la iglesia, de que se consagren, pero él de alguna manera se descuidó en esa parte. Porque yo ya lo miraba, sinceramente, ya se estaba enfriando. Si leía la palabra, es que él también sabía demasiado de palabras. Como yo empecé a buscar mis Biblias, diccionarios bíblicos, pero cuando yo no entendía muy bien algo, porque estaba empezando, estaba en pininos. Y cuando uno, le digo porque yo pasé por ese proceso, no entendía mucho la Biblia, pero a mí me ayudó mucho un diccionario bíblico. Bastante, porque hay palabras en la Biblia, especialmente en la Reina Valera, vienen palabras que uno no entiende, pero a mí en lo personal, el diccionario bíblico, cuando yo no entendía esa palabra, que la buscaba, y ahora que tenemos Google, que ya no tiene ni que comprar un diccionario bíblico, ¿qué quiere decir esta palabra? Y rápido le busca. Claro. Entonces, pues, ahí yo empecé a aprender, y aparte, cuando yo no entendía algo, ¿por qué esto? Porque yo no podía entender, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué cuando les decía a los israelitas que entraran y no dejaran vivo ni al perro? Le digo, ¿por qué si Dios es un Dios de amor? Porque era a propósito de no, Dios. porque es que también Él me explicó algo. Y de verdad que yo lo entendí cuando Él me explicó. Es que Él dice que no puede dejar ni a niños vivos, porque como ya vienen arrastrando esa es la idolatría, malo, el pecado. El pecado, sí, lo ya malo, viene de manera ya vienen corruptos. Entonces van a crecer con esa. Yo no entendía eso hasta que Él me lo explicó. Y yo dije, wow, es verdad, tiene razón. Sí, entonces tu esposo comienza, para entrar más en el testimonio de cómo empiezan ustedes con los problemas y cómo fue ese proceso. Pues yo fui la que entonces fui a empezar a llevar a los bebos a la iglesia, porque pues él ya se empezó a alejar. Yo presenté a los bebos, a mi hija la presenté a la iglesia. Presentarla es que no es un bautismo como los católicos, sino que uno va, la presenta. Sí, la presenta en el altar. En el altar y se ora por ella, y ya cuando ella está pues más grandecita, que en este caso fue de 14 o 13 años, que ella decidió aceptar al Señor y bautizarse a los 13 años. Pero mis hijos fueron presentados al Señor. Si ya tú vienes tomando la posición que él abandona de sacerdote de la casa, porque tampoco, si el hombre tú ves que se está alejando, que se está enfriando, pues la mujer, como dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Entonces tú como mujer sabia comenzaste a tomar la postura y decir, no, si él se está enfriando, yo no lo voy a permitir, yo voy a seguir llevando. Pero más adelante, ¿qué siguió pasando en el matrimonio de ustedes? Pues nace nuestro segundo hijo. Yo ya no quería tener niños, porque ya había pasado en mi cuerpo muchas pérdidas. Pues le dejamos al Señor, porque él sí quería un segundo hijo. Lo único que yo le dije a él, pues ora por él. Lo que el Señor decide, eso va a ser. Y él oró. Entonces quedé embarazada. Y entonces yo dije, bueno, Señor, y casi lo pierdo. El doctor me dijo, como la beba se vino de 8 meses, vamos a mandar, el ginecólogo, quiero mandarte a hacer un ultrasonido. Me dice, porque quiero estar seguro, porque si ya se vino de 8 meses, quiero estar seguro que este embarazo viene bien. Le dije, sí, yo hago lo que usted me diga.
Y fui, tenía 3 meses cuando me mandó a hacer ese ultrasonido y me dijo, de aquí vas para el 5º piso, creo que me dijo, porque se te está abriendo el útero. Y si te montas en el carro lo puedes perder. Okay. Entonces me tuve que quedar ahí desde los 3 meses hasta los 6 meses que el médico me manda a descansar a mi casa. Porque ya mis brazos están aquí, otro testimonio de tanto me cambiaban de un suero a otro y estar ahí. También tuve mucho palabra del Señor que me dijeron, no te preocupes que a ese niño no le va a pasar nada, ni a la otra beba, porque son niños que Dios los ha traído con propósitos. Y yo le creo al Señor. Amén. Vienen ya sellados, vienen marcados por el Espíritu Santo. Y aunque el enemigo quise interponerse, pues no pudo, porque el Señor estuvo ahí. Me mandaron a descansar a los 6 meses a la casa. A los 7, pues es cuando rompo fuente y el bebo se viene de 7 meses, porque lo quería desbaratar. Sí. Pero no, el Señor lo sostuvo y hasta ahora tiene 23 años. Amén. Y como me dijeron que él iba a ser un evangelista, entonces mi nena iba a ser una adoradora y una sacerdotisa, que lo sigo esperando en el Señor. Claro que porque sí. Son pues cosas que el Señor ya me dio palabra para ellos y yo lo creo con el corazón que va a ser. Y entonces así. En ese proceso ya nace tu hijo de 7 meses. ¿Estaban ustedes todavía? ¿Cómo estaba el matrimonio? Entre más tiempo estaba peor. Seguían las divisiones, seguían los conflictos. Y por más que yo le decía, pero mira, tú estás para enseñarnos, tú estás para que los bebos te vean. Hasta mi hijo, cuando ya nos mudamos de Miami, fuimos a vivir a San Juan, 1 año y medio. A San Juan, Puerto Rico. De Puerto Rico, entonces nos venimos aquí a Texas en el 2005. Yo le digo a él, mira, vamos a la iglesia, vamos con la iglesia porque los bebés tienen que, y si tú no quieres ir, pues. Y mi hijo, yo me sorprendí cuando mi hijo le dijo, si tú no vas, yo no voy. Le dijo mi hijo, sí, porque de 23. Sí, los niños de verdad que sí, necesitan, los hijos necesitan una guía. Ajá. Y yo me recuerdo que él, parece que lo movió eso, y de verdad que fue con nosotros, nos acompañó como 2 domingos después, pero desgraciadamente él abrió una ventana porque pues empezó a gustarle cosas de parapsicología, cosas de ver cosas de muerte, paranormales, que cazan fantasmas, que todos los que somos cristianos, de tener conocimiento de la palabra y que sabe buscar. Exacto, viene entonces a comenzar a abrir una puerta. Por eso es tan importante mantener esas puertas selladas. Y hubo alguien que lo introdujo a él en eso. Eso fue mi cuñada, la hermana de él. Vino para acá, se mudaron de Miami para acá a Texas. A ella le gustan esas cosas. Y ella empezó de mi casa a ver esos programas, que cuando yo miré eso, yo le dije, tú estás abriendo puertas aquí en la casa de nosotros. Están tus hijos. Ya mi niña empezó a tener experiencias, cosas que mis hijos nunca habían sentido miedo. Mi hija dice que miró una niña. Sí, porque cuando nosotros abrimos puertas dentro del hogar, ya sea viéndolo a través de la televisión o de cualquier dispositivo, esas son ventanas. Tú estás abriendo unas ventanas, unas puertas, y ya esos espíritus, aunque sea a través de la televisión, de películas, de programas, eso se entra dentro de tu hogar. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos de filtrar todo lo que miramos. No importa la programación, hay programación que son de asuntos de espíritu, otras son de asuntos sexuales y demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros miramos, las películas, los programas, porque de alguna manera eso puede trabajar en la mente del ser humano, y más cuando hay niños pequeños. Pues eso, de verdad que a mí, eso sí ya me estaba molestando, porque yo le decía, Señor, mi casa y yo te serviremos. Entonces yo estaba pidiéndole por este hombre. Le digo, transfórmalo, vuélvelo para cuando. Y entonces la cosa es, ¿qué cosa? A lo mejor él pediría, oraría por mí. Cuando, o sea, yo sé que él oraba, porque por él yo empecé a conocer de las cosas del Señor. Pero entonces, viendo que entonces yo vengo a los caminos del Señor, yo ya estoy rendida a los caminos del Señor, como el sacerdote de la casa. ¿En qué momento? Eso es para que vea que el enemigo
en cualquier descuidito está Se presto. filtra, no Oh, una puerta, es la brecha. Ajá. O sea, no podemos abrir brecha. Entonces, Selma, ya tu esposo comienza a experimentar, empieza a explorar, empieza el enemigo a ministrarle con relación a esas cosas, cosas se comienzan a manifestar en tu casa. Sí. ¿Cuándo comienza ya usted a tener problemas ya profundos, ya más fuerte? Mire, no, yo siempre el Señor, y me he sentido bendecida de verdad. Cuando yo estoy trabajando en mi trabajo, que llevo muchos años en esta compañía en American Eagle, ya el Señor ya venía, ahora que yo miro para atrás, ya el Señor venía como preparando, porque el Señor sabe los tiempos, nosotros Amén. no. Él me trajo para Texas con un propósito. Y yo lo veo así, del 2010 yo me empiezo como a enfermar, me empiezan a dar como problemas de desmayos, cosas que yo ni sabía. Pues en el 2011 me dicen, mira, porque me desmayé cuando llegué a la casa, un desmayo que cuando yo acordé me tenían amarrada en una ambulancia. Wow. O sea, vino una ambulancia y yo estaba dentro de una ambulancia amarrada. Yo lo único que recuerdo que yo llegué de noche, me bañé como siempre, oré y después de orar a leer la Biblia, porque yo no me acostaba sin leer la Biblia. Era una cosa que yo... Sí, esa era tu rutina. Sí, era una cosa que así yo aprendía más. La verdad. Amén. Que sí, la palabra le enseña a uno y no me podía acostar sin leer, aunque sea un versículo, 2 o 3. Yo solo me recuerdo que mi niña entró al baño mío y solo me recuerdo que hizo la manito así. Después de ahí solo recuerdo que estaban las luces de la ambulancia, yo amarrada a la cama de esa cosa, y yo dije, ¿y aquí qué pasó? Entonces el hombre me alumbraba el ojo y me decía, ¿tú sabes quién tú eres? Y yo le decía, sí. Entonces, ¿cómo tú te llamas? ¿Dónde tú vives? Y yo le respondía todo al señor americano. Entonces le digo, what happened? Entonces me dice, you don't remember nothing. Le dije, no. Me dice, pues tú tuviste un shock. No, me dijo un seizure, un ataque epiléptico. Oh, okay, yeah. Entonces, un ataque epiléptico, me dice, quedaste sin conocimiento, y entonces tu esposo llamó y nosotros venimos y te estamos llevando para el hospital ahora. Y yo, ¿a qué horas pasó esto? Entonces me tuvieron 3 días en el hospital haciéndome exámenes en el cerebro, de que todo estuviera normal, porque cuando vino a verme un neurólogo, me dijo, pues a ti lo que te dio fue un ataque epiléptico y queremos saber. Me dijo, ¿tú has padecido de esto? Le dije, no, yo no sabía ni que yo tenía esto. Entonces me dice, pues si te dio un ataque epiléptico, tenemos que averiguar con tu mamá si es por genética. Sí, dice, porque esto solo da o porque eres genéticamente traes eso, o por una enfermedad que te dio mucha fiebre, que lo provocó. Desde las únicas 2 maneras que un ataque epiléptico que te pudo haber hecho convulsionar. Ajá, convulsionar. Entonces, pues yo le pregunto a mi mamá, porque nosotros no venimos de familia, y ella me dijo, sí, cuando tú estabas pequeña, pues sí, tuviste unos ataques de fiebre. Fuerte. Sí, dice que me tuvieron 3 meses o 4 en el hospital, estaba yo más pequeña, y tuve que quedarme todo ese tiempo para que no quedaran problemas en el cerebro. Me estuvieron investigando por 3-4 meses, dice mi mamá, y que el neurólogo de Honduras le ha dicho, no, ella no va a tener ningún problema, y ella va a crecer normal. Sí, va a crecer normal, no hay ningún problema, fue la fiebre. Pero entonces, como digo, esto fue propósito de Dios. Ya Dios sabía que me tenía una tarea para yo hacer, no sabía lo que era, pero bueno, me empezó a dar eso. Tenía un trabajo muy bueno, muy encantada con mi trabajo, y empiezo a tener sueños. También eso fue el 2010. Empiezo a tener sueños. Soñaba con un primo mío que lo miraba a él. Pastora, esto de aquí uno tiene hueso si uno se toca aquí. Sí, claro, lo de la nariz. Él tenía eso sin, se miraba el hueso y se miraba sangre, hueso y sangre. O sea, se le veía como que no tenía carne. Como que la carne se le había caído. Y se le había caído de tanto llorar, de tanto sufrir. Entonces él venía con una nenita, una pequeña aquí y otra agarradita de la mano. Y me ponía la pequeña en los brazos y la otra me la ponía en la mano.
y me decía, no las dejes, por favor. Y de repente yo me despertaba otra vez y decía, es este sueño, y angustiada, y decía, Señor, ¿qué es esto? Hermanos, otra cosa les quería decir, el Señor habla de muchas maneras. El Señor puede ponerle una persona que a veces usted, algún amigo del trabajo, porque me ha pasado a mí, algún amigo del trabajo que sale con una conversación y usted dijo, Señor, gracias, me diste la respuesta que estaba esperando. Eso a mí me pasó antes de yo renunciar. Con una compañera de trabajo. La compañera de trabajo me dijo, oh, mira, te voy a enseñar una persona que por qué me tenía que enseñar sus cheques. Me dijo, sí, mira, que a veces Dios usa hasta las piedras para hablarnos. Me dijo, mira, tengo este dinero para cuando me retire. Y porque yo le estaba preguntando a Dios, ¿qué voy a hacer? Sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque entonces tú te quedas sin trabajo luego del episodio de la epilepsia. Me mandaron. Y cuando eso tu esposo estaba... Sí, todavía estaba ahí. ¿Cómo se portó en ese proceso? proceso? Pues como yo estaba pasando por ese trayecto, pues él estaba ahí apoyándome. Okay. Estaba apoyándome. Pero nosotros tenemos unión, porque esto pertenece a American Airlines, esas compañías son muy grandes, no me pueden votar así porque me van a votar, no. Yo fui a descanso 6 meses con pago. ¿Pero por la enfermedad? No, por lo que me pasó. Por lo que me pasó. Por el episodio. Por el episodio que tuve porque todavía no sabían si era epilepsia. El neurólogo tenía que averiguar si era. Estaban en el proceso de investigación, claro, a ver qué era. Que cuando ya mi mamá me dice, entonces él dijo, pues pasó esto. Entonces quiere decir que a ti algo te lo trajo, te lo provocó para que eso volviera. Dijo, o estás bajo mucho estrés, me dijo él, porque eso no vuelve a salir, porque vuelve a salir así, es algo te lo provocó. Algo lo provoca. Entonces le dije, bueno, pues no sé si el trabajo, no sé, le dije yo. Entonces, pero ya el Señor tenía planes. Okay, el Señor ya tenía planes con esto. Entonces ya tienes el episodio, sigue con los problemas matrimoniales, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y entonces tienes esta revelación con estos niños. Luego yo le cuento el sueño a él. Le digo, mira, porque es un hombre, era un hombre sabio. Le digo, fíjate, me está pasando esto. Y él se queda pensando. Me dice, ¿sabes qué? El hombre que te está apareciendo, que era mi primo, el rostro de mi primo, ese es Jesús. Él me dijo, es Jesús el que te está apareciendo en ese sueño. Y él te está entregando algo. Entonces le digo, ¿pero qué será? Entonces le digo, ¿por qué con mi primo? Me dijo, ahí sí, yo ya no sé. Entonces yo estaba con eso y no solo me lo dio una sola vez, sino que varias veces el mismo sueño. Y él salía corriendo, no salía corriendo, sino que se iba y me dejaba las bebas. Las caritas de esas niñas, porque yo las miraba y yo decía, ay, y me despertaba. Hasta que yo le comenté. ¿Tuviste ese sueño varias veces? Varias veces, hasta que yo le comenté. Eso fue en 2010. 2011, 2012, o sea, no fueron siempre seguidos, sino que... O sea, que pasaron varios años. Yo estaba pues todavía, o sea, yo volví a mi trabajo después de 6 meses, estuve 1 año de lo más tranquilo, y se me vuelve a repetir otra vez este episodio de la epilepsia. El médico me dice, eso ya para el 11, del 2011 al 2012, el doctor me dice, yo creo, me dice que tú no vas a poder continuar trabajando. Porque tú no puedes trabajar, eres un peligro, porque la epilepsia te puede dar en cualquier momento, te puedes matar tú o matar a alguien más. Sí, es un peligro ya. Sí. Hermanos, y más que tú me dijo, no puedes manejar. Sí, él me dijo, no puedes manejar. Yo todavía tengo mi licencia. Eso te lo dijo el médico. El neurólogo. Okay. Me dijo, no vas a poder manejar porque eres un peligro para ti, para otras personas. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo todavía pues pensaba que contaba con mi esposo. Sí. Yo dije, bueno, Señor, todavía tengo mi licencia, porque el Señor sabía que necesitaba la licencia. Claro. No me la quitaron, porque desde el momento que yo he escuchado otros testimonios, ahí mismito me la tenía que haber quitado el doctor. Entonces luego que el doctor te dice, mira, no puedes seguir trabajando por tu condición porque es un peligro, ahí tú pides la renuncia. Pero no, por la unión nosotros tenemos 3 años. Okay. La compañía tiene que darme 3 años a mí sin votarme en lo que yo voy a hacer. Pero te dan una licencia sin paga. No, en eso el unemployment me cubrió por 1 año. Okay. El unemployment me cubrió por 1 año. Yo estuve 1 año en la casa.
Para lo que descansa. uno entiende es el desempleo, que es un beneficio que dan aquí en Estados Unidos para las personas que desvinculan de su trabajo por alguna condición médica, ya no puede seguir trabajando, pues puede aplicar para lo que es el desempleo. Y solo se lo dan por un año, no más de eso. Exacto. Y también muy bendecido el que le dan por un año, porque a veces solo le dan por 5 6 meses, o 8. sí. Eso depende de lo que la persona haya acumulado. Y gracias a Dios fue un año que a mí me lo dieron. En eso, pues, mi esposo en ese momento aplica para el Social Security porque yo ya soy una persona deshabilitada que ya puedo aplicar para ese beneficio. Y para los que no entienden también, el disability aquí es todo lo que usted trabaja aquí en los Estados Unidos se va acumulando una cierta parte de ese dinero y cuando usted, en este caso mío, por enfermedad, eso que yo acumulé me ayuda a que me dé una mensualidad por la enfermedad que yo estoy teniendo. Entonces, pues, mi esposo me hace todo ese trámite. Sigo teniendo los sueños con las nenitas estas, no siempre, pero sí, ya me estaban, pues, diciendo. Sí, porque si el Señor, si es un sueño realmente que el Señor te quiere mostrar algo, el Señor te lo va a confirmar. Hay sueños que a veces uno tiene que son, vamos a decir, bobos, que no significan nada, pero cuando es algo importante o algo de un propósito o un proceso o algo que Dios te quiere mostrar, el Señor por lo general te lo confirma. Hay personas que se lo confirman una segunda vez, tercera, en el caso tuyo te lo confirmó muchas veces. Hasta que yo ya no aguanté porque dije, Señor, tú me quieres decir algo. Y no me puedo quedar, o sea, mi espíritu, el Espíritu Santo no me estaba hablando. Sí, que no me está dejando quieta. Yo digo, esto es algo que tú quieres. Y entonces, pues, yo hablo con mi mamá, le digo, mira, estoy soñando con mi primo, no sé lo que le está pasando, ¿por qué no llamas y preguntas? Ella me dijo, toma, aquí está el número de tu tía, llama tú. Llamo yo a mi tía personalmente. Le pregunto, tía, ¿todo está bien? Me dijo, sí. Entonces le digo, Marco, ¿está bien? Me dijo, sí. Y le digo, ¿cuántos niños tiene él? Me dijo, tiene 3. Tiene 2 varones y una niña. Definitivamente no era él, porque las niñas que yo estaba eran niñas, no varones. No habían varones. Yo dije, ay Dios, pues yo hablando con ella, pero yo diciendo, pues entonces no puede ser él. Entonces ella me dijo, pero fíjate, tu primo Nelson. Entonces le dije yo, Nelson, yo no sabía que tenía un primo Nelson. Sí, me dice, el hijo, mi mamá tiene un hermano que eran gemelos. Uno de los gemelos muere en un accidente, pero él era casado y tuvo un hijo. El hijo que mi tío tuvo tiene la misma edad mía. Entonces a él lo coge migración aquí en McAllen. Lo coge migración y lo están para deportar. Él es casado y tiene 3 niñas. Mi tía me dice, a él lo tiene cogido migración, lo van a deportar, pero su esposa está con las 3 niñas. Yo dije, Señor, pues entonces... Pero allá en Honduras, ¿verdad? No, aquí en McAllen. Ok, en McAllen, ya. Él vive en McAllen, la migración lo coge, y como no pudieron pagar la fianza, lo están deportando. Eso fue en el 2013. Entonces yo dije, Señor, pues entonces es con estas niñas entonces que tú quieres que yo... Entonces le dije yo, y entonces lo van a deportar. Pero me dijo ahí mi tía, una de las niñas, la mayor, está enferma del corazón. La van a enfermar, le van a hacer una operación del corazón. Y las otras 2 niñas, ella no tiene quien se las cuide. Yo dije, yo entendí. Ay, Señor, entonces ¿quieres que yo haga algo con estas niñas? Entonces quiere que alguien le cuide a esas niñas. Y me dijo, ¿dónde tú vives? Yo le dije, aquí en Texas. Creo que McAllen me queda 10 horas de aquí. Yo entendí todo el sueño, hermanos. Pero entonces la mamá no podía hacer cargo de las niñas. Bueno, tenía que supuestamente cuidar a la que la iban a operar. Okay. Entonces no podía atender a las otras 2 pequeñas. Y más que era una operación bien delicada. Delicada. Entonces, pues yo ahí entendí que era entonces con las niñas pequeñas. Sí, porque eran 2 niñas que el Señor te mostraba. Sí, ayudarlas. Entonces, bueno, mi tía me dio el teléfono de la señora esta. Yo me comunico con ella. Era una persona mentalmente no muy bien capacitada, como una niña de cerebro. Esa muchacha también pasó muchas cosas feas. Fue una niña abusada. Entonces ella, pues cuando se mete con mi primo, aparte que fue una niña abusada sexualmente, pues no está muy bien de su cerebro.
Y eso, pues yo le echo mucha culpa también a mi primo, porque es un hombre ya mayor, que se metió con una niña. Pero bueno. Estaba mucho más joven, ¿no? Sí. Pero esa es otra historia. Sí, es otra historia. Entonces, pues yo siempre notaba que ella no era una persona muy normal, pero sí yo le dije, mira, yo soy prima de Nelson, lo que te puede ayudar, hay que pagar renta. Ella me dijo, no, me ayudaron los hermanos de la iglesia. Hay que pagar agua, hay que pagar. No, dije, solo la luz. Entonces mi esposo en ese momento le manda a pagar la luz y nos contactamos con ellos, pero la vecina de ella era la que más le ayudaba para que, como ella me dijo, yo le trato de ayudar porque usted sabe que ya no está. Le doy muchas gracias por hacer esto. Entonces le digo, ¿cuándo es que van a operar a Miriam? Pues va a ser en esta fecha, me dijo. Entonces yo, por estar fuera de mi trabajo, cuando uno está fuera del trabajo, en esos 3 años que tuve por la unión que me dio, los beneficios de vuelos no los puedo coger. O sea, yo soy una persona que ya puedo viajar gratis, pero en ese momento no puedo utilizar beneficios porque estoy en retiro. En retiro, exacto. Entonces, mi esposo sí podía utilizar los tickets, pero yo tuve que pagar. ¿Él también trabajaba en American? No, pero él, por ser mi esposo, coge los beneficios, igual que mis hijos que cogen beneficios. Sí, o sea, ellos no perdieron el beneficio, más sin embargo, tú sí. Sí, o sea, porque como estoy enferma y por enfermedad no puede entonces andar uno paseando. Ya entiendo. Pues no se puede hacer eso. Sí. Entonces, yo fui, pero yo tuve que pagar el ticket. Tuve que pagar el ticket de vuelo. Entonces fuimos, lo más extraordinario, esto es de verdad para quien, miren hermanos, cuando yo llego allá, que conozco a la mamá de estas niñas, lo más impresionante fue cuando yo llego allá, la manera que ella me entrega, sin ella conocerme. Yo había hablado unas cuantas veces con ella por teléfono, ella no me conocía físicamente, ni yo la conocía físicamente a ella, ni ella podía confiar en mí porque me está conociendo, pero de la manera que ella me entregó las niñas, ¿te lo entregó le entregó como en el sueño, como yo miré que mi primo me entregaba a la chiquita. Ella vino y me puso a la chiquita en mi brazo y a la otra me la puso en la mano. Yo las piernas sentía que las rodillas se me iban pero así, sí, pero lo más impresionante fue el sueño haciéndose realidad. Exactamente como Dios te lo mostró. Como Dios me lo mostró, así mismo, que yo también quedé impresionada. ¿Cómo me van a entregar si ella no sabe quién soy yo? Sí. Pero bueno, la impresión mía fue de la manera que yo soñé, que Dios me lo mostró, ella me estaba entregando esas niñas. Wow. Entonces yo me quedé, yo dije, Señor, ayúdame que no me fuera a las piernas que me aguantaran, porque me temblaba todo el cuerpo de la impresión. Sí. Y yo no podía tener impresiones fuertes en esos momentos para no tener, por los ataques epilépticos y todas estas cosas, porque me estaban tratando medicamentos el que mejor entonces, se acomodara. Cuando ustedes deciden ir a buscar a las niñas, ¿tu esposo estuvo accesible? Siempre estuvo, sí. De apoyarte, siempre, porque es una gran responsabilidad. O sea, ya ustedes tenían 3 hijos. Entonces, venir a tener una responsabilidad de 2 niños. Ya el mayor ya se había ido, ya se había casado, estábamos con los 2. Tenía 2 hijos. Los 2 hijos de nosotros. Entonces, hacerse responsable de 2 bebés prácticamente. Sí. Entonces, de verdad que hay que tener un corazón bien hermoso. Sí, y también él sabía que, o sea, que era algo de parte de Dios. Yo se lo dije, yo le dije a él, esto me lo ha puesto Dios, más cuando empezó a resultar todo lo que apareció mi primo, el otro, la esposa de él, las niñas, le digo, el Señor tiene algo con estas niñas. Sí. Y yo sí le dije así, yo no le voy a decir a Dios que no. Entonces tú te trajiste a las niñas a tu casa. Yo se lo dije al Señor, le digo, Señor, si es esto, y de verdad como usted dice, pastora, Dios le confirma. El Señor, yo le dije, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Pues abre puertas. Amén. Entonces le dije, abre puertas, porque si es esto, enséñame, muéstrame. Y el Señor me fue mostrando paso por paso que Él tenía algo con esas 3 niñas. Sí, entonces cuando ustedes vienen, te trae a la niña, me imagino me traigo a las 2. ¿Hicieron el proceso de papeleo? ¿Te la trajiste así y luego lo hicieron después? Lo que pasó fue esto. Mi esposo, que sabe mucho de leyes también, pues él hizo un papel diciendo que íbamos a tener estas niñas por un cierto tiempo y que la mamá firmara. Íbamos a ir a buscar a un notario para que el notario firmara, para nosotros no meternos en problemas. Sí, claro. Entonces, porque aquí en los Estados Unidos es muy delicado con niños, entonces ya él llevaba el papel.
Cuando llegamos allá, me dan las niñas, yo las ando las niñas todo el tiempo conmigo. Ella sigue caminando con nosotros. Mi esposo le dice en ese momento, necesitamos un notario. Yo traigo 2 notarios, unas direcciones que conseguí desde aquí. Entonces dije, pero necesitamos entonces dije, sí, pues andábamos en un carro rentado. Y fuimos, cuando llegamos del notario, el notario nos dice, a ver sus identificaciones. ¿Y la suya? ¿Qué? Le dijo la mamá de las niñas. Su identificación. ¿No tiene una licencia? Entonces ella le dijo, no, yo no tengo nada de eso. Y entonces nos dice la notaria, pues yo no puedo firmar nada. No, porque sí, todo tiene que ser bajo ley, la ley con las identificaciones. Y entonces nosotros estamos porque McAllen, para los que no sepan, es la frontera de México, Estados Unidos. Y ahí cuidan más, hay más policías y más, porque son policías y son patrullas también de la frontera, que hay más, están más inspeccionando como está pasando en el aeropuerto y todo eso. Y cuando él se da de cuenta de eso, dice la notario, pero pueden ir a la Embajada de México, como ella es ciudadana mexicana, pues le pueden dar una identificación. Sí, un pasaporte. Sí, o pues algo. Vamos para allá. Le explicamos a la persona el problema que está, la persona que está en la ventana no puede solucionar, llama a otra persona más alta que ella. Esta persona más alta que ella, un supervisor, no sé, llamó a otra persona mucho más grande y le explica la situación que nosotros tenemos, hasta que entonces ya llama a esa otra persona más grande, a que era como un supervisor, nos mete adentro y nos dice, mire, estamos teniendo un problema bien grande. Como ella, pues le preguntaron en qué escuela tú estudiaste, es que yo no. Pero ella no tenía acta de nacimiento. Nada. Y le preguntaron. Y a veces acta de bautismo, porque pero es que mire lo que pasó. O sea, ella no tenía nada. Entonces le preguntan a ella, ¿a qué escuela fuiste? No, es que yo nunca fui a la escuela. Ay, Dios mío, qué problema. Sí, nunca fui a la escuela. Entonces ellos, pues si ella nunca ha ido a la escuela, ¿de dónde vamos a coger entonces? Porque si ella nos dice, en esta escuela, nosotros llamamos a la escuela, que nos manden. Sí. Entonces, porque ellos parece que vivían en México, pero en una montaña, campo y bien para las fronteras. Sí. Entonces, que a los muchachos no los mandan a veces ni a la escuela. Sí. Entonces, este señor dice, me está diciendo, no sé si más que un supervisor, porque el que habló con nosotros fue un supervisor, nosotros no podemos ayudarla a ella porque a nosotros, ¿quién nos garantiza? Y tenía mucha razón, que ella es mexicana. Sí, no, o sea, ella está en el mundo, pero ni se sabe de qué nacionalidad ellos nos dijeron, porque lo que identifica de dónde tú vienes es tu documento, por lo menos un acta de nacimiento, que es lo más básico que todo ciudadano yo no sé cómo tener. Esa muchacha, yo sé que ella tenía los papeles cuando fue a dar a luz a la beba, porque le preguntan ahí, ella sí tenía, que ella era la mamá y el papá porque tenían acta de nacimiento las nenas, ¿no? Sí, pero era como una copia, nunca tuvieron nada original. No, era copia, lo que le dan con piecito en McAllen. Ya nacieron acá en Estados Unidos. Okay. Tienen el piecito, pero esos papeles son copias, que las copias pues a veces no las permiten. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Nos dijo una razón ¿quién nos garantiza que ella también es mexicana? Entonces, ¿cómo resolvieron ese tema para ir avanzando? Yo dije, Dios mío, dije yo, Señor, yo estoy aquí porque tú me dijiste que viniera para acá. No puedo hacer más nada. Claro, el Señor dará la salida. Amén. Entonces, yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ella dice, pero es que tienen que llevarse los bebés. Así, una desesperación. Y yo dije, si por mí fuera, yo me los llevo, yo no tengo ningún problema con llevarme con las niñas, pero yo le dije, Señor, ayúdanos, ¿qué hacemos? Entonces nos íbamos a venir por avión, pero como no se pudo hacer nada, mi esposo dice, pues vamos a rentar el carro, nos lo vamos a quedar y nos vamos a manejar. A manejar son 10 horas. Entonces dice, y a ver lo que el Señor diga, dijo él. Y entonces se llevan a las niñas por carretera. Nos las llevamos sin documentos. Solo con las copias. Con las copias. Veníamos sin ningún papel. De su acta de nacimiento. Mi esposo en ese momento sí la puso a firmar a ella, pero sin ninguna identificación, solo la firma de ella, poniendo todo notario, que lo íbamos a tener por un tiempo, que cuando ella estuviera ready se las íbamos a regresar. Entonces pues, nada, llegan acá a Dallas, ¿verdad? Sí, pero es que también hay que pasar la frontera. ¿Y cómo pasaron la frontera? Ese es un testimonio bien. Pues entonces estamos rentando 2 días
porque una tiene 1 año y medio y la otra tiene meses, tiene 2 meses, la chiquita. Bebecita. Entonces yo me monto en la parte de atrás, mi esposo viene en la parte de enfrente. Yo vengo con las 2 bebas y entonces yo, Dios mío, para llegar ahí eran 2 horas para llegar a la primera frontera para ahí entrar más adentro de los Estados Unidos. Sí. Yo venía orando, yo le dije, Señor, tú me mandaste aquí por estas niñas. Yo no sé qué tú traes con estas niñas. Yo estoy cumpliendo lo que tú me dijiste que viniera a hacer. Exacto. Yo lo estoy haciendo. Por obediencia. Tú hazlo, Señor. Mira, no queremos tener problemas. Yo venía por el camino, Señor, por favor, por favor, por favor. Y ahí le revisan a uno. A mí y a mi esposo nos revisaron el pasaporte. Y yo, pues, los 2 pasaportes. Entonces el policía americano, el de la frontera, porque se visten diferentes de los policías normales, ellos tienen un uniforme diferente. Sí. Entonces le dijo, oh sí, estaban visitando a la familia, dijo en inglés, you come visiting family. Mi esposo le dijo, sí, venimos de visitar a la familia. Oh, ok. Entonces solo vinieron y van para atrás. Sí, le dijo él, sí, vamos para atrás. Dice, no nos quisimos quedar, solo venimos a visitar. Entonces el policía se agachó, miró para atrás, hizo así. No sé si el del Señor nos desapareció. Yo sé que yo venía atrás. Con las nenas. Yo venía con las niñas. Pero él dijo, como él le entregó los 2 pasaportes, sí. No sé qué es lo que el Señor habrá hecho, qué es lo que el Señor americano habrá visto, porque en ningún momento a mi esposo le pidió porque yo he viajado con mis hijos, con ellas mismas, yo viajé a México y me piden las documentaciones. Pues el Señor de alguna manera la hizo invisible a las 2 bebitas. No sé qué fue lo que el Señor hizo, pero él cogió mi pasaporte, el pasaporte de mi esposo, y dijo, ok. Y lo dejó pasar. Y nos dejó pasar. Gloria a Dios. Cuanto yo pasé, yo dije, Señor, a ti sea la honra y la gloria. Ahí vemos pudiste hacer que nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Amén. Yo me quedé y yo venía alabando a Dios todo ese camino. Yo digo, Señor, no sé lo que tú hiciste. A mi esposo no le pidieron los papeles de los niños, o sea, porque no saben si nosotros venimos de robar esos niños, o si son de nosotros, o si son de nosotros, los venimos de robar. Yo pienso que Dios puso invisible a las bebitas. Que Dios ya tenía propósito con esas niñas, porque venía preparando mi cuerpo para que viniera hasta este entonces, para yo estar fuera de mi trabajo. Para que te pudieras dedicar, porque iba a ser muy difícil para ti trabajar y dedicarte a cuidar a 2 bebés. Sí, a 2 bebés. Y yo sin ayuda aquí, porque mi familia vive en Miami. Yo vivo prácticamente sola aquí con mi esposo y mis hijos. Sí. Entonces, ¿a quién yo me iba a arrimar para que me cuidara estas niñas? Y yo ir a trabajar no podía, o sea, le estaba preparando. Entonces tú llegan aquí, gloria a Dios, ya pudieron resolver esa parte. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo va el proceso de tu hogar? Ahí se puso peor la cosa. Sabiendo que yo, el diablo, necesitaba más ayuda en ese momento, un soporte más. Y él me dijo, no, yo te voy a ayudar, yo te esto, yo te lo otro. Las promesas que me hizo, los 2 vamos a adoptar. Porque pasaron ciertas cosas también, que la mamá de esas niñas se desapareció también con la niña grande que necesitaba la operación de emergencia debido a muerte. Sí. Que por eso yo le traje a estas niñas para acá, pero de ver que ella se desapareció del mapa, no sabíamos nada de ella. Ustedes se tuvieron que hacer cargo de las 2 bebitas. De las 2 bebitas. Entonces, para nosotros no caer en problemas legales, entonces tuvimos que llamar a la familia y ¿cómo se llama esto? Que protege los niños, que protege los niños. Entonces tuvimos que llamarlos a ellos, dejarles saber que teníamos 2 niñas, le explicamos la situación, vino un trabajador social a la casa y vinieron a ver que las bebas estuvieran bien, porque le dijimos que la mamá se había desaparecido, no sabíamos dónde estaba con la grande, y que pues nosotros no queríamos tener problemas legales. Entonces la persona americana que vino nos preguntó, nosotros vamos a hacer lo que ustedes quieran. Si quieren, se pueden quedar con los niños, o si quieren, ahorita mismo nos los llevamos. Yo le pregunté, ¿y qué va a pasar con las niñas? Me dijo, no, vamos a buscar temporariamente unas personas que las quieran tener. Sí, hogares sustitutos que se usan mucho aquí en lo que llega el proceso de que alguien las adopte. Entonces yo le dije, no, si la cosa va a ser así, las bebas no se van de la casa. Entonces le digo, no, las bebas no se van de aquí. Entonces ella dijo, ok. Entonces le digo, no se preocupe, porque no me ayudaron ni con comida,
Ni con nada, hermanos, nada. Eso fue Dios encargándose de esas Dios niñas. proveyendo todo. Amén. Entonces, pues fue así. Las bebas se quedaron conmigo porque yo le dije a mi esposo, yo no voy a tirar a las niñas para ningún otro lado. Pues si Dios me las mandó, yo no voy a ser desobediente. Claro. Sí, entonces el Señor, tu esposo te apoyaba económicamente, sí, seguía trabajando, tú seguías con las niñas de licencia médica. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues él de verdad que al principio me dijo, sí, mira, como esta persona parece que no va a aparecer más, si quieres vamos a adoptar a las niñas. Me dijo él, fue de idea de él. Entonces, ¿le está seguro? Me dijo, sí. Pues íbamos a adoptar a las bebas, fuimos a ver a un abogado, empezamos a dar dinero, que también es otro testimonio, el dinero empezó a llegar. La familia mía fue la primero. Le fue proveyendo. No, y aparte de eso, yo anteriormente yo tuve un accidente en el trabajo. Okay. Yo había tenido cuántos accidentes en el trabajo y yo no sabía que por esos accidentes a uno le dan recompensa, no sí, sabía claro, de recompensa de dinero. Seguro, sí. Yo no lo sabía. Si uno no lo reclama, pues uno yo no sabía de eso, de tantos golpes que yo me di en ese trabajo, pero sí, nunca, sino que increíblemente, como 3 veces yo me golpeé antes de que yo me fuera de licencia y me mandaron 500, y dinero, hasta yo le pregunté, ¿y este dinero? Me dijo mi esposo, el Señor proveyendo. Sí, me dijo mi esposo, no sé, me dice, pero esta gente te están pagando y que porque te golpeaste. ¿Y de cuándo acá? Si no, ¿cuánto dinero yo tuviera de todo lo que me... Fueron $1,500 que yo tenía ahorrados, que le dije, ¿sabes qué? Vamos a guardarlo porque uno nunca sabe. Claro, y no nos hace falta ahorita. Sí, o algo. Para el abogado. Oh. Eso fue la entrada que le dimos al abogado para que empezara el trámite para adoptar. Entonces la adoptaron tú y tu esposo. Sí, los dos firmamos. O sea, la nena ahora mismo, su papá legal es ese. No, lo que pasa es que después él dijo, no. Pues no llegó a adoptarla. No. O sea, la que siguió el procedimiento fui yo. Él fue y firmó y dijo que los dos. Entonces tú así en un principio, pero luego él se echa para atrás. Y tú entonces la adoptas tú sola. Sí, pero y no estaban bajo matrimonio ustedes dos, ya con la adopción se supone que. Sí, pero él pudo, o sea, como el abogado, es que pasó algo bien raro ahí, porque el abogado también, supuestamente nosotros no hicimos las cosas, teníamos que verlas, ¿cómo fue que dijo él? En vez de adoptarlas primero, a verlas, un procedimiento antes de la adopción. No sé qué era o sea que entonces por esa cosa él se pudo echar él para atrás. ¿Y por qué se echó para atrás? No sé. Pero empezaron ustedes a tener problemas matrimoniales. Ya veníamos, o sea, no quiero echarle la culpa, pero eso fue una justificación que el enemigo le da y su hermana, porque también me ha aconsejado, que yo digo que también eso depende mucho de uno. Claro. Como viene una persona a cambiarte la mente, pero para mí que la hermana le dijo, ¿cómo te vas a esos niños que no son tuyos? Mira que si después tú y ella se separan, vas a tener que darle a entrar veneno, vas a tener que darle sustención. Y hasta que yo le dije, mira, si un día tú ya no quieres seguir con esto, tú no me tienes que dar pensión, pues. Y entonces, ¿cuándo vino ya el rompimiento de ustedes? En el 2013. En el 2013. ¿Y qué pasó ahí? En el 2013, pues él me dijo, ¿sabes qué? No, yo no creo que esté seguro de... Y en el 2013 fue que fuimos a traer a las bebas. Febrero del 2013 vamos a coger a las niñas. O sea, que después de ahí fue que empezaron. Sí, ya en mayo, entonces él se echa para atrás y dijo, mira, el dinero que era mío, los $1,500 que dimos, el abogado nos dijo, no, porque como no hicieron las cosas, tenían que haber hecho esto primero, él puede echarse para atrás y yo definitivamente puedo seguir adelante yo sola. Él me dijo, claro que sí, tú puedes adoptar a las niñas sola, no tienes que estar casada. Yo dije, Señor, yo voy con toda, pero tú tienes que ser al frente conmigo. Amén. Yo sola no voy a poder. Entonces ya Dios me había sacado del trabajo. Yo estaba full time mamá. Ni con mis hijos lo hice porque a mí me tocó más trabajar que a mi esposo. Sí. Porque siempre él estaba enfermo emocionalmente. Sí. No sé qué era lo que tenía, pero era el que mantenía la casa. Okay. Después entonces como que Dios de verdad le agradezco mucho porque me ha puesto todos estos años, aunque me puso full time mamá, pero descansé de trabajar. Sí. El trabajo de la casa es bien difícil. De verdad que es bien difícil. Sí, mucha gente me dice a mí, yo no sé cómo tú haces, y de verdad no sé, si Dios no estuviera ahí, porque el trabajo de la casa es bien difícil. Yo prefiero un trabajo en la calle del que yo hacía
al tener que estar de mamá y pendiente a esto y pendiente a lo otro, es bien difícil. Pero si Dios no me hubiera dado la ayuda que Él me dio, yo... La fortaleza, sí. Habían veces, de verdad fueron muy poquitas, pero sí, yo me desmoroné y yo le dije, Dios mío, no aguanto más. Nunca le reclaminé nada, nunca le dije, ¿para qué me traíste esta? No, porque desde que yo conocí al Dios verdadero, aquel montón de reclamos que yo le hice cuando me dijeron que yo estaba enferma, no. No, y que el Señor te utilizó a ti como instrumento, sí, para tú salvarle la vida a esas niñas. Porque imagínate que esas niñas se hubiesen criado con su mamá que tenía, bueno, problemas, tú como dices, alguna condición, ¿verdad?, mental, no tenía ni siquiera una identificación. Sí, nada. ¿Qué iba a hacer de la vida de esas niñas? O sea, el Señor tenía ya propósito, sí, con esas niñas y te utilizó a ti como ese ángel especial para salvar la vida de esas niñas y para darle, porque yo conozco las niñas van con nosotros a nuestra congregación y son niñas muy hermosas. Ya la otra, la que ella dice que la llevaron a operar, también ella la pudo rescatar. Dios me la dio de verdad. Y hoy por hoy ella está criando esas 3 niñas como mamá soltera. Selma ha vivido de verdad que un proceso muy fuerte. Y solamente Dios te ha podido sostener en medio de toda esta situación, porque te quedaste sin esposa. Entonces, mire, yo le digo de verdad, vivir un proceso de divorcio con 2 bebés que no son tus hijas biológicas, ¿verdad? Son tus hijas. Ya eran 5 para cuando el divorcio ya estaban, pues mis 2 hijos de 11 y 13. Mis hijos, los del matrimonio, 11 y 13, la chiquita, pues el 2013, en febrero yo las cojo, en mayo mi esposo me pide el divorcio, ya para mayo, junio, julio, él ya no vivía ya en mi casa, él se fue. ¿Y cómo fue ese proceso cuando él te pide que se quiere divorciar? Él me dijo, yo me quiero divorciar, no me siento bien. Un golpe muy duro, ¿verdad? Pues sinceramente, lo que yo sentía era, yo no puedo hacer nada de obligarlo. Claro. No son si él no lo hace por sus hijos, menos yo le voy a decir que lo haga por estas niñas que no son de él. ¿Y cómo viviste ese proceso, horrible, Selma? Porque un divorcio es muy duro. Es fuerte. Estamos hablando de un hombre que en muchos momentos de tu vida pues se portó muy bien, fue el que te introdujo a los caminos de Dios, el que te enseñó la palabra. No parece el hombre con el que yo me casé. Exacto, tuviste poco a poco, primero cuando él abrió esa puerta y luego como poco a poco las cosas, ¿verdad?, se fueron cambiando, como el enemigo fue filtrándose. Y un matrimonio debemos de entender que un matrimonio es de 2. Exacto, muchos años, pero con matrimonio es de 2. Tú pudiste haber hecho lo posible para salvar tu matrimonio, pero si la otra parte no está dispuesta, es muy difícil. Es como uno remar en contra de la corriente. Es como cuando tú ves un barco y tú sabes que cuando tú tienes un barco, cada uno va remando. Entonces como que tú rema para un lado y el otro rema para otro lado. Si estamos remando en direcciones diferentes, la embarcación nunca va a llegar a ningún lado. Yo solo me acuerdo de eso pasa con los matrimonios cuando se están quebrantando. De una vez muy difícil que estaba pasando, que yo me arrodillé y yo le dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo estaba ya desesperada y me acuerdo que yo estaba pero bien angustiada. Esa voz, como siempre, me dijo, de Héctor me encargo yo. Así se llama tu esposo, Héctor. Héctor, sí. Cuando esa voz me dijo eso, yo sentí paz. Se te fue esa carga. Sí. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabrás lo que vas a hacer con él. Sí. Y me levanté de ahí y seguí. Dije, entonces él se va de la casa, se lleva todas sus cosas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para tus hijos biológicos que estaban más grandes? Al principio, pues mis hijos lo cogieron hasta como divertido, porque de vez en cuando él venía y se lo llevaba sus 2 días libres al apartamento, se quedaban con él, les compraba pizza. Estaban por 3 meses, creo, estuvieron pasándola bien. Ya de esos 3 meses ya no invitaba a nadie, ya no invitaba a mis niños. Porque ya él estaba en un proceso con otra persona. Ya. Entonces él ya tenía otra persona en su vida y nosotros todos le estorbamos, porque hasta a mí incluso me invitó a conocer donde él estaba viviendo. Le dije, mira que se ve bien bonito, bien pacífico aquí, porque si él me pide el divorcio, de verdad yo no quiero terminar
mal con la persona que he compartido tantos años No, con y él. que es el padre de tus hijos. Sí, yo no quería terminar mal, Sí, de verdad. claro. Entonces él me llevó una vez a ver el apartamento, estaba bien tranquilo, pero ya después cuando no estaba invitando a mis hijos al apartamento, ya los 2 días libres de él venía uno y se la pasaba ahí con nosotros, compraba pizza, miraba una movie y después se iba, y los 2 días que se supone que le correspondían, sus 2 días libres eran para él, y sus vacaciones de los bebos, que son casi 3 meses, la mitad era para él y la mitad para mí. Pero después, hermanos, si mis hijos no cogieron drogas es porque Dios es muy grande, Sí. demasiado O sea, grande. que en ese proceso, ya que te quedas como madre soltera, tuviste la mano de Dios sosteniéndote. Amén, claro. Tú, nunca te faltó nada porque el Señor fue tu proveedor. Sí. En ese momento de dolor, en ese momento de soledad, Sí. porque cuando se va el esposo de la casa, se siente esa falta de esa ayuda idónea, de ese esposo, de esa cabeza, de ese padre de familia. Cuando hay un rompimiento, un divorcio, los hijos pues sufren mucho. Pero cuando estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, el Señor nos mantiene de pie. Selma, tú tienes un testimonio muy hermoso. Yo he podido ver de cerca todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Hasta el día de hoy, Selma sigue con esas niñas, Amén. sigue ayudando a sus hijos, aunque ya están grandes. Desde el 2003, imagínese, sí, hasta ahora. Tiene un nietecito hermoso, bueno, tiene varios nietos, pero ahora tiene un nietecito que se llama el profeta Elías, yo le digo, precioso. Y ella se mantiene tan activa sirviendo en la iglesia, siempre está con una sonrisa, siempre está con un ánimo bien hermoso, bien dispuesto. Es una mujer muy fiel al Señor, muy fiel a Dios, muy fiel a la obra. Amén. Y Selma, yo pienso que a pesar de los procesos que tú has pasado, tú eres un testimonio de que claro, la mano sí, de Dios, sí, cuando te sostiene, mira, te mantiene. Amén. Te mantiene. Solo hay que firme. creerlo. Amén. Creerlo y también proclamar eso. Amén. Y estar ahí, ¿verdad? Firme con esa fe. Porque ese encuentro que tú tuviste con Dios, sí, con Jesús, yo creo que eso te marcó, ¿verdad? Amén. Y cada vez claro que quizás llegaban esos momentos, tú te acordabas de ese encuentro. De donde Él es que de verdad, bueno, yo espero que todo el mundo tenga lo que yo tuve. Sí. A mí el Señor me vino a buscar personalmente, por eso les digo, hermano, yo me siento a veces de tan malos que somos, yo digo, ay, Señor, porque tú eres tan bueno, porque yo no me merezco que haya Él venido personalmente a buscarme, pero como Él se me apareció, no hay ser humano ni cosa que no pertenezca a este mundo que se me pare y me diga otra cosa que yo no miré, o una cosa que yo no escuché. No lo voy a creer, porque yo creo en ese Dios que resucitó de los muertos y está, como dice su palabra, al lado del Padre, reinando y esperando. Así que de verdad que no, o sea, no pueden venir, porque he tenido atribulaciones económicas. A veces que me siento bien pesada y yo le he pedido, Señor, tu palabra dice que cuando uno no pueda con la carga, quítame esta carga. Así me la ha quitado, me la ha quitado. Cuando yo he tenido problemas económicos, viene el dinero. Y yo se lo dije, yo me hago cargo, les voy a dar amor, la voy a cuidar, pero tú económicamente te vas a encargar. Y hasta el sol de hoy, desde zapatos, todas esas niñas han tenido, porque Dios ha tocado corazones. Amén. Ha tocado corazones, se terminó de pagar el abogado. Yo no sé si yo le conté de la escuela de Miriam. Estaba pasando un señor americano. Dice que este señor americano le dice a Dios, párate y entra a la escuela, porque hay una persona que necesita tu ayuda. Wow. Anteriormente, ese señor conoce a dos viejitos que están retirados. Pero ese señor no trabaja en la escuela. No. Él iba pasando por la escuela de Miriam. Dice que se parara. Sí, pero ese señor conoce a dos viejitos retirados. Estos dos viejitos tienen un sueño con el Señor, que el Señor les dice, hay una persona que necesita ayuda y ustedes le van a entregar esta cantidad de dinero. Entonces ellos, como no manejan, le dicen a este señor. Y el Señor les ayuda a comprar mercado. Entonces, les asiste. Sí, le dije, fíjate, tuvimos este sueño y el Señor nos dice que hay que dar tanto, pero no sabemos. Entonces dijo, bueno, yo voy a preguntar, a lo mejor.
pues este señor va manejando, el señor le dice, párate, entra a la escuela, hay alguien que necesita ayuda. Entonces él entra, habla con la persona, dice, mire, no sé por qué me he parado aquí, a lo mejor usted se va a reír, pero es que yo soy cristiano y el Señor me dice que pare aquí, que aquí hay alguien que necesita ayuda. La mujer rápido le dice, déjeme hablarle a la enfermera. La enfermera sabe más de cosas, de condiciones médicas, de condiciones económicas también de las personas. Pues en esta escuela conocen a Miriam. Miriam es mi otra hija, la que vino después de las otras dos pequeñas, la que le hicieron la cirugía de corazón. Entonces, la querían a Miriam ahí en esa escuela. Miriam era, entonces ya terminó, por eso digo era, porque ya no está en esa escuela, ya ella se graduó. Entonces este hombre le dice a la enfermera, es que fíjese, es cristiano. Entonces vino al lugar correcto. Hay una persona que se llama Miriam, una niña que pertenece a esta escuela, y su madre necesita pagar un dinero al abogado. Y el hombre se quedó. ¿Y cuánto necesita? Y le cuenta la historia de Miriam y de sus hermanas. Ese hombre, dicen que ese hombre lloraba. Oh, wow. De cuando le contó la historia. Y entonces dijo, ok, son $500 que los señores le van a dar. Y yo voy a dar 250. O sea, 750. 750 para el abogado. Entonces, cuando la enfermera me dice, entonces me dijo, y te quieren pedir permiso porque los señores cuando escucharon la historia de Miriam, la quieren conocer. Ah, pues qué bueno, yo así los conozco y les doy gracias. No, pero ellos dijeron que no querían nadie, solo querían conocer a Miriam. Perfecto, claro, es decir, claro, si solo quieren conocer a Miriam, qué bueno, yo quería agradecerles, pero si ellos solo quieren eso, qué bueno que conozcan a mi hija. Y fueron y conocieron a Miriam. Ahí están $750. Wow, gloria a Dios. Y después Dios provee. Mire, que nada más hay que tener fe, hermano. No, mire que tu fe es Selma. Y los maestros, sabiendo que pasó eso, todos colectaron dinero para el abogado. Oh, wow. Yo no sé, pero a ese abogado se le pagaron, yo creo que como $16,000. Yo solo di 1,500. Oh, gloria a Dios. O sea, que el Señor se encargó de todo. De todo. Dios es poderoso. Mire, para aquel que su fe se ha debilitado, Amén, que dice, Dios mío, no encuentro salida, escuche el testimonio de esta mujer. Amén. Cómo Dios le proveyó cada cosa, el dinero necesario para el abogado, el sustento de comida, el sustento de ropa de esas niñas. El Señor le da una instrucción a ella, pero ella fue obediente, ella fue a buscar a esa niña que entraron de manera milagrosa a Estados Unidos. El Señor la hizo invisible y porque no tenían documento, y cómo Dios ha ido sustentando. Mira, y este es un testimonio que yo puedo dar fe, o sea, yo doy fe de todo lo que ella dice porque ella es parte de nosotros y comparto con las nenas, veo todo, y de verdad que Selma es maravilloso. De verdad, gracias por compartir con nosotros este hermoso testimonio. De verdad, yo sé que mucha gente ahí se va a identificar contigo, muchas mamás solteras que quizás pasaron por proceso de abandono de su pareja, de divorcio. Selma, ¿qué último mensaje tú le puedes dar a aquellas madres, sobre todo, que han pasado ese proceso que tú pasaste? Que no se cansen. Yo pasé un proceso bien terrible con mis hijos, que yo pensé, llegó un momento que los iba a perder. Wow. Pero yo me agarraba y decía, Señor, tú dices que tú y tu casa, y mis hijos son tuyos, yo te los entregué, son tuyos, no dejes que mis hijos se pierdan, de tan atribulados que se encontraban porque sintieron un rechazo de su papá, y siendo una persona cristiana, él les dio más, o sea, ya no los miraba, no los buscaba. Sí, eso lo marca. Sí, bien feo. Entonces yo le decía, más con el que tiene 23 ahora, que ahora es papá, yo decía, Señor, no permitas que mi hijo o que el enemigo, no son del enemigo, son tuyos, tú me los diste, y aunque la otra persona te haya fallado, yo no te voy a fallar. Amén. No, Señor, tú no me falles. Ahí firme, sí, yo le dije, tú no me falles, Señor. Que si tú estás conmigo, yo me voy contra el mundo entero por mis hijos. Y siempre yo le he dicho de mis niñas, de mis 3, porque todos son mis hijos. Yo tengo 6 hijos, 3 paridos y 3 que Dios me trajo. Amén. Y ella no pone ninguna diferencia entre tus hijos. Selma, de verdad que gracias por compartir.
No, de nada. parte de tu vida. Ella tiene todavía más testimonios. Más testimonios, Ya muchos. después haremos otro programa. Muchos. Pero gracias porque tu testimonio habla de la fidelidad de Dios. Sí es. Tu testimonio habla de la misericordia de Dios. De cómo Dios puede hacer de las cosas imposibles, Dios la puede hacer posible. Pero también tu testimonio habla de cuando nosotros nos ponemos en manos del Señor, cuando nosotros reclamamos la palabra, cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, el Señor respalda. Porque tú has tenido el respaldo de Dios también, porque tú has sido una mujer obediente, una mujer que te ha mantenido ahí firme, una mujer que no se ha quebrado. Mira, sí se ha quebrado quizás en algunos momentos de los procesos, pero que sí se ha mantenido fiel a Dios. Esta mujer es servidora de la casa de Dios, donde quiera que ella está para servir. Es una mujer sumamente activa, dinámica. O sea, ella no le pesa hacer nada para Dios, porque ella lo hace con ese amor y con ese agradecimiento. Porque ella es fiel testigo del amor grande. Es que tenemos un Dios vivo, hermanos. Amén. Es un Dios vivo, es una grandeza. Mire, si nosotros miramos tan grande el universo con planetas y estrellas y todavía con esos de esos lugares que dicen que es un universo en otro universo, no sé cómo se le dicen a esos núbulas, los diferentes planetas, es que son diferentes galaxias. Las galaxias. Entonces uno dice, uno se queda maravillado de solo ver la luna cuando está bien bonita y cuando no hay una luna, que están las estrellas en un campo que se ven más bonitas. Hermanos, Dios con solo hablar hizo eso. Amén. Con solo su voz. Con solo dar la palabra. Con solo su voz Él hizo todo. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer en ese Dios? ¿Cómo yo no voy a creer en un ser? Es que mire para arriba. O cuando mire una montaña. ¿Quién creó eso? ¿Quién hizo un río? ¿Quién en el río o en el mar hay comida para uno sostenerse? Así es. Entonces nosotros le servimos a un Dios vivo, un Dios omnipotente, omnisciente, como dice su palabra. No importa lo que esté pasando, yo no sé lo que está pasando la persona que está atrás de cámaras. El Señor sí, y el Señor sabe cuando tiene que mandar palabra. Y en este momento a lo mejor es para ti. Amén. Tú convencerte que ya el Señor diga hasta aquí nomás, de ahora en adelante voy a ser yo el que voy a manejar este barco y vas a ir para donde yo lo dirija. No tenga miedo, está con Dios, Él no pierde batalla. Amén. Solo hay que creerlo y confesarlo, decirlo. Hermanos, estamos con un Dios maravilloso. Amén. Y Él no pierde batalla. Amén. Así que uno hay que posesionarse de la palabra del Señor y mire, si no quiere leer, porque a veces a mí me pasa que me cansa la vista, la puede escuchar. Exacto. En esta tecnología que tenemos ahora, podemos escuchar la palabra. Hay tantos bonitos mensajes. Yo le recomiendo a Miguel Sánchez Ávila, el nieto de Gigi Ávila, a David Diamond, que tiene tremendos, prédicas, esa gente. Enseñanza. También Eddie Rivera, Candelita, que le dicen otro muchacho joven. Y a este canal, Selma, no me puede dejar fuera nuestro canal. Estamos aquí. Ya saben, a lo mejor hasta vamos a tener estudios bíblicos, pastora, porque tenemos los viernes. Tenemos los viernes nuestro estudio bíblico virtual, que es, abierto para todo el mundo, todo el que quiera pertenecer a nuestro estudio bíblico, que de verdad se están dando buenísimo. Cada vez los estudios. Se suman más personas, aprendemos una con la otra, porque casi todas somos mujeres, y de verdad que el estudio bíblico está muy bueno. Y eso lo pueden conseguir a través de WhatsApp. Ajá, sí, si quieren, pues me escriben en privado o me escriben por acá por YouTube o por Facebook, y luego entonces nos ponemos en contacto para agregarlo en el grupo. Y también el estudio que el pastor tiene los jueves. Sí, los jueves a las 7:30, todos los jueves también. Cuestión de que usted se ponga en comunicación conmigo en privado y entonces le hacemos lo. Hermanos, se aprende, pero hay que buscar también. Hay que buscar porque si usted se queda sentado sin hacer nada, pues ¿qué va a aprender? Así es. Hay que buscar, porque yo busqué y sigo buscando, porque este camino del Señor no se cansa uno. Siempre es aprender uno y otra cosa. Y es muy bonito aprender del Señor porque, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos enseña el poder que tenemos en nuestra boca.
Amén. y el poder que Él nos da. Él dice que solo hay que creerlo y confesarlo. Amén. Y sí, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Siempre y cuando tengamos esa fe firme. Selma, a ti te abandonó tu esposo, quizá te abandonaron muchas personas que no te mi familia que estaban opuestas a que no, sí, que decía que era mucho para mí. Exactamente, pero el Señor no te abandonó. No. Tienes un esposo que te ha dado techo, te ha dado comida. Amén, aleluya. Aleluya, tienes el mejor, no me pelea. Exacto, el mejor esposo, no tiene que plancharle, no tiene que cocinar. Exactamente, que está 24/7 a disposición tuya, sí, y de tu familia. Y antes de que yo pida, él ya viene adelante, con lo que yo necesito, sin que a veces yo le pida, ya él está. Mi casa yo la tengo porque a Él le plació. Exacto, tienes el mejor sacerdote. Amén. Tienes la mejor esa casa se sigue pagando porque Dios le ha placido darme esa casa para mí y mi familia, amén, mis hijos. Amén, gracias Señor. Selma, una vez más, gracias por compartir cuando tu quieran, ya saben, más testimonios. Exacto, más adelante amén, la tendremos aquí para que siga compartiendo testimonios, para predicar la palabra, aleluya, para seguir compartiendo. Claro. Estos medios Dios lo ha puesto a disposición de su pueblo, de su iglesia, para nosotros, mira, llevar el evangelio de Jesucristo, porque Cristo viene pronto. Amén. Recuerda suscribirte a mi canal, dale a la campanita de notificación, dale like para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro video, y comparte a través de tu grupo de WhatsApp, por mensajes. Bueno, comparte el video por todas tus redes sociales. Gracias por escucharnos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere en todo lo que tú hagas. Y si hay, mira, alguna situación que estás pasando de enfermedad, de escasez, mira, en el nombre de Jesús declaramos esa palabra de provisión, esa palabra de sanidad, la enviamos en el nombre poderoso de Jesús. Así que gracias por escucharnos, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Aleluya. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Dios te bendiga. Amén.